Bueno, tú dirás. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. También agradecer a los patrocinadores, a la zapatería Nicos de calle San Miguel, a la tienda Andros de calle Blanquerna, al despacho de abogados Semellés y a la universidad por tenernos la sala. No me he preparado ninguna presentación, así que voy a leer directamente un párrafo aleatorio del Quijote, porque siempre se aprende algo nuevo con el Quijote. Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor, para mí, que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que, sin saber cómo o por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, llega una desmandada bala, disparada de quien quizá huyó, y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina, y corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la merecía gozar luengos siglos. Y así considero esto por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como es esta en que ahora vivimos. Ernesto, pues... Bueno, pues muchas gracias a Luis Baena Marcos, que evidentemente no ha leído un pasaje al azar, sino que ha leído el pasaje clásico de las armas y las letras, en concreto aquel en el que uno se lamenta, como se ha podido escuchar, del paso de la noble arte de la caballería en el medievo, donde uno pues mostraba su valor y su honra en las cortas distancias con armas blancas, yo no sabía que iba a leer ese pasaje, lo estoy comentando aquí de manera un poco improvisada, a la época ya renacentista y moderna, en la que evidentemente pues cualquier cobarde, como se ha dicho, puede ganarse la vida de un valeroso caballero, etcétera. Eso está intrínsecamente vinculado, aunque no lo creas, y no es el tema tampoco de esta conferencia, pero ya que estamos, con el nacimiento de la subjetividad moderna, que está asociado al género de la memoria, un género a caballo entre la historia y la autobiografía, o entre la crónica y la autobiografía, en el que soldados que habían sido deshonrados por razones varias, entre ellas quizás haber matado a un adversario a larga distancia, pues querían reivindicar su honra. El caso más señalado que tenemos de memoria son la Crónica Universal de la Conquista de México por parte de Bernal Díaz de Castillo, que es la historia más conocida, la más importante de la conquista de ese territorio por los españoles. Pues ese texto lo empezó a escribir este autor, este cronista, al verse deshonrado y al intentar recuperar esa honra. Ya era por aquel entonces cuando los españoles aplicaron la reforma de la milicia y combinando el uso de las armas a larga distancia y a corta distancia. Siempre se dijo que los españoles pues causaban mucho furor entre los indígenas mexicanos por el uso del caballo y el uso de las armas de fuego. Esto ha sido exagerado de manera prácticamente mitológica por muchos historiadores españoles, que no tienen en cuenta que a pasados 3 o 4 encontronazos los indígenas ya se acomodaron al uso de ese tipo de armas y tampoco era tan fuerte la presencia de ese tipo de armas dentro del ejército español. Pero bueno, no nos metamos en eso. Aquí estamos hablando del edadismo. Y me gustaría empezar la conferencia con una frase también del Siglo de Oro, un poco previa al Quijote, que es esta frase de «Dicebamus externa die». Esta frase, muchos de ustedes la conocerán por su versión en castellano, que significa «como decíamos ayer». Esta fue la frase que Pedro Sánchez, en su manual de resistencia, el presidente Pedro Sánchez, que todavía no ha formado gobierno, ¿no?, atribuyó a San Juan de la Cruz, cuando en realidad se trata de una frase que pronunció Fray Luis de León nada más regresar a su cátedra en Salamanca después de 4 años en la cárcel de la Inquisición. El paralelismo que quiero hacer con la Inquisición va en 2 líneas. Por un lado, el motivo por el cual estoy aquí es por la forma en la que se ha ejercitado la Inquisición moderna sobre mí y también para quitarle un poco de hierro a la cuestión de la Inquisición. El ciclo de conferencias, o como han titulado mis cicerones, mi gira filosófica por Mallorca, pues tiene como principal unidad temática el hecho de que las 3 conferencias que voy a pronunciar entre hoy y mañana pues han sido censuradas, es decir, estaban programadas para pronunciarse en diversos lugares, contextos y ante diversos auditorios, y por una serie de razones que se pueden explicitar ahora muy rápidamente, pues no se llegaron a pronunciar. El motivo de la cancelación de esas conferencias fue una denuncia pública presentada por mi hermana Elena Castro Córdoba en la red social Instagram, a través de una serie de stories privados que no obstante se hicieron públicos por la viralidad que le quisieron dar a algunos de mis adversarios íntimos, si queremos verlo así. Y ese escándalo en el que mi hermana pues me acusaba de haberle plagiado una conferencia
etcétera, pues llevó a que, de manera fulminante, sin llegar a contactar conmigo, los organizadores de un congreso, el Congreso de Filosofía Joven en Santiago, pues prescindieran de la conferencia que les voy a dar hoy y, de manera sucesiva, los organizadores de la conferencia de presentación de la Asociación de Estudiantes de Epistemología de la Universidad Complutense de Madrid también prescindirá de la conferencia que voy a dar mañana, así como de una charla sobre las entrevistas que iba a dar en una asociación de estudiantes de esa misma universidad. 3 son, por lo tanto, las conferencias, como ven, de 3 temas muy diversos: el edadismo, la filosofía experimental y las entrevistas. 3 conferencias que pues, han sido censuradas, han sido canceladas, han sido pues, simplemente no permitidas. Evidentemente, en cuanto Luis Baena Marcos me escribió proponiéndome que viniera a esta isla de prófugos y piratas a dar las conferencias que no querían alojarme y ni permitirme dar otros organizadores, pues accedí encantado, entre otras razones porque el tema de esta conferencia que voy a dar ahora es exactamente la continuación de una conferencia que di hace 6 meses aquí sobre la cuestión de las generaciones. El tema de la conferencia de hoy es el edadismo. El edadismo se entiende como los prejuicios que tienen que ver y las estructuras de discriminación que tienen que ver con la edad, estructuras y prejuicios discriminatorios que afectan tanto a los jóvenes como a los adultos como a los ancianos. Todo prejuicio o discriminación que tiene que ver con la edad, pero que no se asienta sobre los hechos, en principio, pues forma parte del edadismo, un tipo de ismo que, por lo tanto, no sería equiparable al futurismo, el surrealismo, a ese tipo de ismos literarios, sino más bien a estos ismos tan despreciados como son el racismo, el especismo, el machismo. Bien. El edadismo tiene, por lo tanto, una conexión central. Digamos que el fundamento factual o teórico o filosófico del edadismo es la teoría de las generaciones, sobre la cual estuvimos discutiendo hace 6 meses, aquí mismo. A la conclusión a la que yo llegué por aquel entonces es que uno no puede tener una teoría de las generaciones si no tiene previamente una teoría de los géneros. Aquí se ve nuevamente la conexión entre el feminismo y el antiedadismo, si queremos llamarlo así, que también está en la génesis, como vamos a ver más adelante, de este movimiento. Porque la primera autora que publica un texto en serio cuestionando los prejuicios que suelen proyectar sobre la tercera edad es Simone de Beauvoir, que a día de hoy está considerada como la madre intelectual del feminismo filosófico. El feminismo como movimiento político y social pues se remonta, según las teóricas más importantes al respecto, como mínimo hasta la Ilustración. Hay muchas así llamadas protofeministas o prefeministas, como puede ser, por ejemplo, las cartesianas del siglo XVII-XVIII, como el caso de Poulain de Labarre, que entendiendo que el ser humano era una máquina que alojaba en su interior un alma, pues daba igual si esa máquina tenía un género femenino, masculino, intermedio, bien, porque lo importante no era, por así decir, la composición orgánica del cuerpo, sino ese alma simple, indivisible, inmortal. Y previamente, evidentemente, pues podemos encontrarnos con autores que, aunque escribieron fábulas o cuentos o tragedias con un componente misógino, se pueden reinterpretar también en clave feminista. Buena parte, de hecho, de la literatura feminista desde Simone de Beauvoir en adelante, muy señalamente a partir de la publicación del libro de Kate Millett, Política Sexual, va de la mano de la revisión de los prejuicios machistas en buena parte de estos autores y la búsqueda de esa especie como de grano de sal feminista que podría haber mediante su subversión, reapropiación o incluso lectura queer. Es una propuesta muy conocida por ciertas teóricas queer de la tercera oleada feminista, que lo que buscan no es tanto criticar a un Henry Miller, por ejemplo, por su machismo, sino ver qué hay de feminista o qué puede haber de subversivo, qué se puede uno reinterpretar y reapropiar feminista en esos textos aparentemente pues, tan misóginos o tan propios de la lógica patriarcal del siglo XIX, ¿no? Bien, entonces, el edadismo es algo que esta estructura de prejuicios y de discriminación pues sostiene de manera esencial sobre la teoría de las generaciones, teoría de las generaciones que, insisto, pusimos aquí y fuimos criticando, porque a mi juicio ninguno de los autores que proponía tal teoría de las generaciones tenía una teoría de los géneros bien fundada. Hay, evidentemente, teóricos del género en un sentido sexual del término, y hay, evidentemente, teóricos del género en un sentido literario del término, pero no hay, y hay, evidentemente, por supuesto, en la antigüedad clásica, con Aristóteles, Boecio y compañía, Porfirio, tenemos una teoría de los géneros ontológicos y biológicos, si se quiere, ¿no? Los géneros y las especies naturales. Pero lo que no tenemos, por lo menos yo creo que no tenemos en el presente, no conozco ningún autor que haya hecho una teoría tan ambiciosa como esa, una teoría de los géneros unificada, en
en la que se aborda al mismo tiempo el género en un sentido biológico, el género en un sentido sexual y el género en un sentido literario, ¿no? Es una tarea ímproba que habría que hacer previa a la construcción de una teoría de las generaciones. La mayor parte de las teorías de las generaciones que tenemos a día de hoy pues son una herencia de la historiografía y de la filosofía de la historia del siglo XIX, donde se entendía pues, que los seres humanos se parecen más a su época que incluso a sí mismos en el pasado. Bien, entonces, que conforme van cambiando los tiempos y con el capitalismo los tiempos avanzan cada vez más rápidos, pues así también cambian los caracteres, las personalidades, ¿bien? Bien, bueno, estuvimos hablando de todo eso en la época, hace 6 meses, y hoy vamos a hablar, pues insisto, de la ideología, podríamos decir, que emana de esta división de la sociedad en generaciones, que es el edadismo. Bueno, quisiera introducir una nota personal en esta exposición, por si no hubiera sido suficiente pues, el comentario acerca de por qué se postergaron las conferencias que voy a pronunciar estos días en Mallorca, que es la siguiente nota biográfica. Mi abuelo murió hace aproximadamente 2 semanas, mi abuelo materno, Antonio Córdoba Luque, y aunque no puedo contar exactamente con detalle cuál fueron las condiciones de su muerte, puedo asegurar con perfecta exactitud que fue el edadismo el que mató a mi abuelo. Es decir, lo que realmente acabó con la vida de mi abuelo fue ese prejuicio según el cual una persona a partir de los 80, 70, 80 años pues es prácticamente un cadáver andante que carece de proyectos vitales y que si no puede sostenerse a sí mismo de manera independiente y autónoma, pues más le valdría suicidarse. El edadismo tiene un componente benigno y un componente maligno. La mayor parte de los teóricos al respecto pues suelen dividir el edadismo en, igual que el cáncer, en un apartado benigno y un apartado maligno. El apartado maligno del edadismo pues es todos los impedimentos que hay de acceso, por ejemplo, a ancianos a edificios públicos, como es, por ejemplo, en el que no sé si existe una rampa para que acceda a los ancianos, etcétera, pero se presupone que aquí no tendría por qué entrar una persona en silla de ruedas, etcétera, por esas puertas, desde luego, no cabría. Y hay un aspecto edadista benigno, que es la forma en la que nos dirigimos hacia los ancianos de manera complaciente, como si fueran prácticamente niños. El término edadismo es un término reciente, es un término acuñado en el año 69, utilizado por un tal Butler, que no es el Judith Butler que conocemos todos, no es la Judith Butler que conocemos todos, sino que es un teórico previo, y apenas un año después, en el año 70, si no recuerdo mal, es cuando publica Simone de Beauvoir su libro La vejez, y apenas unos años más tarde su famoso libro Adiós a Sartre. Adiós a Jean-Paul Sartre es un texto muy interesante de leer porque lo que hace allí Simone de Beauvoir es exponer sus últimos años de vida junto a su pareja, el mítico filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, aquel que dijo que los seres humanos existimos antes de tener una esencia, es decir, que tenemos la existencia es previa a la esencia en el ser humano y que la esencia del ser humano se va definiendo conforme a sus proyectos, sus compromisos, sus tareas, ¿bien? Por utilizar una terminología orteguiana. En ese sentido, la vejez se deshumaniza en el momento en que uno entiende que un anciano pues ya no tiene proyectos, que ya su vida está jubilada, que ya puede dedicarse al ocio porque sus principales tareas, compromisos, etcétera, pues ya han sido perfectamente acabadas, cuando en realidad toda vida pues queda truncada. Me acordaba viniendo para acá de cómo murió también el filósofo Gustavo Bueno, filósofo que dijo en varias ocasiones que le gustaría morir con las botas puestas, que yo pensé inicialmente cuando se hablaba en esa terminología que se había suicidado y que no había muerto de muerte natural. Finalmente, por la versión oficial de su muerte es que murió de muerte natural, siendo el suicidio, por otro lado, una práctica muy habitual entre los filósofos, como todos ustedes saben, ¿no? Desde Sócrates, que fue un suicidado por la sociedad, por utilizar una terminología conocida por todos, la utilizada por Antonin Artaud. Antonin Artaud decía que Van Gogh, el pintor, era un suicidado por la sociedad, es decir, que Van Gogh no se suicida, sino que le suicidan, es la sociedad la que, por así decir, le patologiza, que es, y de hecho toda la ideología del edadismo no es sino la patologización del envejecimiento, es decir, entender que el envejecimiento y pasar a depender de tus nietos o de tus hijos o de tus familiares más jóvenes es una patología que solamente puede curarse de una manera, que es a través de la muerte.
Pues bien, Gustavo Bueno comentaba cómo su gran aspiración era llegar hasta los 90 años lúcido para poder alcanzar la misma edad que alcanzó Platón en plena posesión de sus facultades. Tuvo la suerte de morir con 92 años y aunque sus últimos años fueron años más livianos en términos de actividad teórica y filosófica, pues sí que es cierto que murió con las botas puestas, no en el sentido de que se suicidara, sino en el sentido de que pues siguió trabajando en lo que le gustaba hasta el final. Sabemos que el edadismo es un prejuicio o es una estructura discriminatoria porque una cosa es el estereotipo y otra cosa son los hechos. La mayor parte de los estudios que se han hecho acerca de las disposiciones de los sujetos jóvenes, adolescentes y adultos respecto a los ancianos han constatado que hay una diferencia clave entre la opinión que expresan respecto a esos ancianos dependiendo de cómo se formule la pregunta. Si se pregunta a un individuo cuál es tu actitud respecto de tu abuelo, tu superior, tu vecino, normalmente expresarán una posición, una opinión positiva. Mientras que cuando se hacen preguntas acerca del colectivo de las personas mayores en sentido amplio, las posiciones que suelen exponer son más bien de tipo negativo. Hay, por lo tanto, un prejuicio, un estereotipo que se ajusta a todos los prejuicios o estereotipos habidos y por haber. No en balde, podemos decir, el refugio de los cobardes de extrema derecha es siempre decir que ellos tienen un amigo gay o que tienen un amigo negro, siendo ellos racistas u homófobos. Lo que no se dan cuenta es que esa es la estructura básica de la homofobia. Es decir, aunque todas las personas que tú conozcas homosexuales sean estupendos individuos, sigues manteniendo unos prejuicios que se asientan en puros estereotipos acerca de la relación, por ejemplo, entre homosexualidad y pederastia. Bien, o del mismo modo, aunque todos los negros y asiáticos que conozcas sean estupendas personas, etc., sigues sosteniendo una visión orientalista de esas razas o de esas culturas. ¿Bien? Y este edadismo es un edadismo recíproco. Cuando se pregunta a los ancianos por su opinión acerca de sus nietos, ya se sabe que no hay mayor fan o follower que la abuela o el abuelo de uno. Sin embargo, cuando se pregunta a esos mismos abuelos o abuelas por no su nieto, sino la juventud en general, pues te dirán que la juventud es la fuente de toda depravación, corrupción social y que están a punto de provocar el apocalipsis. Bien, como si esos nietos, sobre los cuales tienen tan buena opinión, no formaran parte de ese colectivo aparentemente tan reprobable. Cuando el edadismo, como digo, tiene un aspecto benigno y un aspecto maligno. Cuando los jóvenes, adolescentes, adultos expresan sus opiniones benignas acerca de sus abuelos o de sus vecinos mayores, suelen mezclar el afecto y la compasión. La mayor parte de los teóricos edadistas sostienen que el estereotipo acerca de los ancianos tiene dos dimensiones de contenido. Por un lado, la dimensión de competencia, es decir, si se ve a los ancianos como capaces o incapaces, y la dimensión de calidez, es decir, si se les ve como confiables, amigables o no. Según esto, la mayor parte de los estudios que se han hecho al respecto, las posiciones de los individuos, insisto, adolescentes, jóvenes y adultos respecto a los ancianos, cuando son a título individual, suelen mezclar un aspecto positivo desde el punto de vista de la calidez y un aspecto negativo desde el punto de vista de la competencia. Es decir, normalmente se suele hablar de los ancianos en términos de condescendencia afectuosa. Las personas jóvenes ven mayoritariamente a los mayores como incompetentes, pero amables. Esto permite su infantilización. Y aquí vemos de nuevo cómo las personas en los dos extremos de la edad, es decir, la primera y la tercera edad, se les trata con la misma condescendencia, con el mismo paternalismo, con la misma arrogancia, etc. Es decir, a los ancianos se les trata y se les habla como si fueran niños, lo que en inglés se denomina baby talk, ¿no? El habla del niño. De hecho, en ocasiones se les limita la información que tienen acerca de su entorno y se habla con ellos con una entonación exagerada, utilizando palabras simples, lentamente, aunque en muchos de estos ancianos no tengan ningún tipo de problema de comprensión. Se utiliza así del mismo modo, se utiliza la misma lengua, por lo tanto, para hablar a los niños, a los ancianos, pero también a las mascotas, a los objetos inanimados, lo cual genera pues, una suerte de infantilización. Un teórico de la Fundación Gustavo Bueno, Tomás, no me acuerdo de su apellido, pero nosotros nos referimos a él como si fuera una especie de santo, ¿no? o de gran superestrella, ¿no? Igual que se habla de Rosalía y nadie se acuerda de cómo se apellida, pues nosotros nos referimos a este señor como si fuera Tomás, ¿no? Como si fuera pues, uno de los evangelistas o algo así, ¿no? Pues Tomás, en una conferencia que dio allí en la Fundación Gustavo Bueno,
fundación de la que yo soy bastante adicto, por lo menos de sus vídeos, hablaba, al referirse de la nueva generación de políticos, de la efebocracia, es decir, de cómo desde la aparición de partidos políticos de nuevo cuño, como es el caso de Podemos o de Ciudadanos, pues se ha generalizado que el secretario general del partido sea una persona joven, un efebo, ¿no? Pues del mismo modo que se puede hablar de la efebocracia para referirse a esta limpieza de fachada de la política nacional, se podría también hablar de la pedocracia o de la pedofilia, bueno, de la pedofilia, pero en un sentido filosófico del término, si queremos verlo así, para referirse a este uso, insisto, infantilizador del lenguaje, un uso infantilizador del lenguaje que va de la mano también de la privación de la información respecto a los ancianos. Y quisiera volver a poner un ejemplo personal. Cuando se produjo este escándalo, este conflicto, que yo entiendo como un conflicto realmente, sinceramente, familiar, porque no hubo ninguna demanda de por medio con mi hermana, en fin, la acusación de plagio no tenía ningún fundamento, demostraba cómo nuevamente la gente no pasa del titular, es decir, el único punto de contacto que había entre la conferencia que dio mi hermana sobre el giro efectivo y mi conferencia era el título. Si mi conferencia se hubiera titulado Consideraciones intempestivas acerca del giro efectivo, nadie hubiera puesto ningún pero a que yo hablara en esos términos. Sin embargo, como ya he sabido, pues la superficialidad se impone incluso en este campo, hasta el punto que, movidas por esta oleada de indignación, a la conferencia del giro efectivo se presentaron allí unas alumnas apesadumbradas porque una compañera había visto que un periodista había publicado un artículo con el mismo título de un trabajo que me ha entregado ella. Claro, coincidencia memorable, ¿no? Es decir, una alumna escribe un trabajo y aparece un artículo que se ha publicado 2 años antes con el mismo título y sin pasar del titular se habla de plagio, de que yo soy una especie de traficante de trabajos universitarios, en fin. Este es el nivel de las acusaciones. Entonces, como pueden ustedes comprender, yo me lo he tomado más bien como una cuestión familiar. Es decir, la institución de la familia es, para mi juicio, una de las instituciones más importantes, especialmente en el sur de Europa. Yo me la tomo bastante en serio. Se podría decir que mis padres son mis mejores amigos. Mi hermana de repente se acaba de convertir en mi némesis, mi adversaria. Entonces, digamos que tengo todas las filias y las fobias encerradas dentro de mi familia. Y la anécdota que quisiera contarles de cómo se habla respecto a los ancianos como si fueran niños es que mi madre no quería contarle a mi abuela pues ese conflicto entre hermanos que habíamos tenido. Claro, esto me sorprendía mucho porque mi madre trataba a mi abuela como si fuera una especie de niña que no fuera capaz de soportar que sus 2 nietos se enfrentaran. Claro, yo lo que pensé entonces es, mi abuela ha vivido la guerra civil. Es decir, sus miedos acerca de que los hermanos se maten entre sí tienen un fundamento in re. Pero lo que ha pasado, pero la historia de España, cómo ha mejorado para que en el año 36 los hermanos, si se enfrentaban a duelo a mitad de la noche o en un pelotón de fusilamiento, y a día de hoy, en todo caso, lo que es un breve linchamiento digital que termina y se apaga a las 2-3 días cuando aparece otro chivo expiatorio para ser linchado. Es decir, hemos pasado de Abel contra Caín o Rómulo versus Remo a esta suerte de linchamiento digital en el que simplemente hay cuatro posturitas, cuatro postureros que dejan de seguirte en las redes sociales porque quieren hacerse los buenos aliados del feminismo, como si esto tuviera algo que ver con tal cosa. Total, que ese es un buen ejemplo, yo creo, de ese lenguaje, esa forma de hablar infantilizadora respecto de los ancianos, trato condescendiente respecto a los ancianos, que sobre todo se ve muy bien en las profesiones relacionadas con el sector de la salud. Durante décadas estaba comprobado que cuando los estudiantes de medicina tenían que elegir su especialidad, se abstenían normalmente de geriatría, gerontología y cualquier trabajo relacionado con los pacientes de edad avanzada, porque se consideraba que esos pacientes eran deprimentes, seniles, intratables o rígidos. La mayor parte de los médicos, durante muy buena parte, según un estudio que se hizo en el año 97, consideraban que el tratamiento a las personas mayores era un ejercicio inútil, ya que esos problemas de salud que tienen los ancianos pues se entienden como un mero producto del envejecimiento natural y normal y, por lo tanto, estaba completamente visto como ante mismos síntomas los médicos suelen ver como mucho más graves las enfermedades de los ancianos que las enfermedades asociadas a la juventud. El hecho de que buena parte de los médicos consideren que los pacientes ancianos son intratables
o que no tiene sentido pues tratar a los ancianos porque en última instancia se van a morir, redunda en detrimento de estos mismos ancianos, porque hay muchas enfermedades asociadas con la vejez que sabemos a día de hoy que se pueden prevenir, o que el grueso de la cura se puede realizar antes de que aparezcan los síntomas. Estamos hablando, por ejemplo, de la osteoporosis, de la diabetes, de la hipertensión o de la enfermedad coronaria. Todas estas enfermedades son enfermedades que se pueden prevenir y que si se trabaja previamente a la aparición de los primeros síntomas, pues seguramente el tratamiento sea mucho más eficaz. Lo que también se ha estudiado y se ha analizado, y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, es cómo los ancianos reaccionan respecto del edadismo benigno. Tradicionalmente, los adultos con deficiencias cognitivas encuentran confort y pues ese trato benigno, hablar en un tono mucho más agudo y mucho más alto respecto de ellos, mientras que los que evidentemente no tienen discapacidades cognitivas pues se ofenden ante ese uso complaciente del lenguaje frente a ellos. Y aquí hay otro prejuicio edadista, que es el prejuicio edadista que tienen los ancianos contra las buenas costumbres. Es decir, ¿qué hay de malo en que te digan cariño, te hablen en un tono agudo y te traten como si fuera un perro? Realmente los perros son los príncipes y los reyes de la sociedad en la que vivimos, son los que van a heredar la tierra si seguimos estas tasas de natalidad. Y aquí nos encontramos con, yo creo, el prejuicio central del edadismo, el prejuicio según el cual una vida que no es independiente y no es autónoma no merece la pena ser vivida. Es decir, vincular la dignidad humana con esa independencia y esa autonomía que estaría violada o que estaría cuestionada en el momento en que las personas se dirigen a ti pues de manera complaciente, dándote el asiento en el metro, etcétera, etcétera. ¿Bien? Lo que esconde o lo que oculta este prejuicio edadista que fetichiza la independencia y la autonomía es que no entiende que los seres humanos somos seres interdependientes y podríamos llamar internómicos. No somos ni completamente heterónomos ni completamente autónomos, sino que estamos en esa internomía o internomia, podríamos llamarla, donde las normas pues, son en parte una configuración propia y ajena. Y no somos absolutamente independientes ni absolutamente dependientes, sino que siempre dependemos de los... y ellos y el resto de individuos dependen de nosotros. El edadismo, por ejemplo, también se aplica respecto de los jóvenes. Voy a poner otro ejemplo personal. Yo he comentado abiertamente, y no me parece ni siquiera algo que deba ocultar, el hecho de que yo sigo viviendo con mis padres. A pesar de tener casi ya 30 años y una fuente de ingresos, no muy amplia, porque en última instancia soy un filósofo, pero sí como para poder independizarme. ¿No te da vergüenza acaso seguir viviendo con tus padres? Claro, la respuesta que yo ofrezco ante este tipo de dudas o de cuestionamientos es: ¿por qué motivo iba yo a querer invertir casi la mitad o más de mi renta en vivir en un apartamentucho a las afueras de Madrid, tal y como están los alquileres a día de hoy, cuando puedo vivir con quienes son mis mejores amigos? Es decir, para mí, más bien, en lugar de vérseme como una persona falta de dignidad, debería vérseme como un privilegiado en el sentido de que me llevo también con mis padres y ellos aparentemente me soportan tan bien que no tienen ningún problema en que siga viviendo con ellos. La independencia inmobiliaria, seamos francos, es prácticamente una utopía para buena parte de nuestra generación. Y hay que también tener cuidado con que tus sueños se cumplan, porque está más que estudiado que una de las causas principales uno de los factores de riesgo para la tercera edad es el hecho de vivir a solas. Es decir, casi un 80% de las personas ancianas que suelen morir en tornados, tormentas graves, olas de calor, etcétera, mueren porque se encuentran a solas en un piso enorme que han conseguido, por el cual se han hipotecado a 40, 50 años y que cuando finalmente terminan de pagarlo para vivir a solas en una existencia miserable para ellos mismos. ¿Bien? Evidentemente, yo, por ejemplo, que tengo una vida dedicada 24 horas a la lectura y la escritura, pues sí que gusto de ese tipo de soledades. Pero la soledad, insisto, es una de las grandes amenazas psicosociales de nuestra época. La soledad está asociada a un mayor uso de las redes sociales tóxico, es decir, ese uso de las redes sociales que ya no te beneficia, sino en el cual estás buscando una compañía compensatoria de tipo digital a la compañía física que uno no tiene, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, de nuevo, hay una serie de prejuicios edadistas según los cuales pues, un señor de mediana edad, como soy yo, pues ya tiene que vivir fuera de su casa, a pesar de que en mi caso pues no tenga ningún tipo de proyecto familiar, y este es uno de los temas
centrales de por qué y cómo se construyen los prejuicios edadistas. Es el momento en que se separan los diversos estratos generacionales en los niños en el colegio, los padres en la escuela y los abuelos en el asilo, que ese diálogo entre las generaciones se fractura y empiezan a aparecer todas las mitologías, prejuicios acerca de la juventud o de la ancianidad. La mayor parte de los teóricos del edadismo sostienen que el ismo realmente grave, el ismo que está detrás del edadismo maligno, es el llamado saludismo. Como veis, esto es también una proliferación de categorías, muchas de las cuales pues, son espurias, pero está bien por lo menos presentarlas y exponerlas, ¿no? El saludismo, o healthismo en inglés, healthism, es los estereotipos acerca de las personas con salud física. Como hemos dicho, los psicólogos suelen calificar a los jóvenes con los mismos síntomas que los ancianos con mejores pronósticos cara al futuro. También está completamente estudiado cómo las personas mayores que tienen una visión más positiva del envejecimiento viven un promedio de 7,5 años. Pero aquí los edadistas realmente están jugando a una trampa demagógica porque la relación causal es la inversa. Es decir, la gente no vive más porque vea con mejores ojos el envejecimiento, sino que, puesto que vive más, ve con mejores ojos el envejecimiento. Normalmente, cantidad y calidad de vida suelen estar asociados. La gente que vive más suele vivir mejor y, por tanto, suele ver con mejores ojos el futuro y la ancianidad. ¿Lo entendéis, no? Pero bueno, lo que está claramente, aquí hay una correlación fuerte, aunque correlación, como bien he sabido, no implica causalidad. Es decir, el pensamiento mágico de que la vejez va a ser fantástica no te garantiza que esa vejez verdaderamente sea maravillosa. Otra de las cosas que han hecho los teóricos edadistas es separar claramente a los ancianos en dos grandes cohortes, lo que se conoce como los jóvenes viejos, aquellos que tienen entre 55 y 74 años, y los viejos viejos, bien, que son los que tienen 75 o más. Son dos grupos completamente separables también en el campo de sus reacciones respecto a los prejuicios edadistas. Los jóvenes ancianos, aquellos que tienen entre 55 y 74 años, suelen tener una visión más negativa de los jóvenes, suelen pensar, por ejemplo, que los jóvenes no respetan la ancianidad y suelen tener una visión, son de reacciones mucho más adversas a este tipo de edadismo benigno, que es el trato, complaciente, mascotista incluso, ¿bien? Sin embargo, los adultos o los adultos mayores, los ancianos, los viejos, los que tienen más de 75 años, tradicionalmente, pues están de acuerdo en que hay ciertas actividades que un anciano no puede hacer y ven la discriminación benigna por razones de edad como algo positivo. Lo interesante de esta distinción es que, aplicada al caso de España, pone el foco sobre una generación de la que hablamos hace 6 meses, que es la generación tapón. Entre 55 y 75 años, esa es la edad que tiene ahora mismo la gente nacida entre el año 44 y el año 64. Esa es la generación conocida como generación tapón en España, porque es la generación, por así decir, que ha vivido durante el periodo de mayor crecimiento económico, también de adquisición de libertades en la historia de España, que es desde la muerte del dictador hasta prácticamente la crisis de 2008. Desde entonces hemos entrado prácticamente en una década perdida, que puede ir perfectamente a un siglo perdido o a generaciones enteras perdidas. Pero lo que está clarísimo es que la gente nacida entre el año 44 y el año 64, que tenían en torno a 30 años cuando se produjo la transición, o en torno a 30 años cuando aparece el pelotazo inmobiliario en los años 90, pues ha sido la que ha dirigido o se ha beneficiado de la configuración política, social y económica del país, heredadas de la cultura de la transición. ¿Bien? Y estos son los que sería interesante estudiar, porque todavía no se ha hecho, sería interesante estudiar cómo reaccionan ante los tópicos, los prejuicios edadistas. Esta es una investigación que me gustaría animar a mis espectadores que llevaran a cabo o que intentaran llevar a cabo, porque es un tema francamente interesante. Otro de los temas curiosos vinculados con el edadismo es cómo la gente suele entender la vejez como un proceso que no es paulatino, sino como algo que sucede de manera inmediata, automática. Es decir, hay un momento en que eres joven y se produce un corte y inmediatamente después eres viejo. El ejemplo que quisiera poner de esta concepción del tiempo la voy a sacar de un libro que estoy leyendo en estas semanas. Los que me sigan saben perfectamente cuál es: A la busca del tiempo perdido. Proust pasa por ser un gran narrador. Yo lo que sostengo es que es un gran prosista, pero es un pésimo narrador. Por lo menos no es un gran narrador en el sentido tradicional de la narración.
Un buen narrador es aquel que genera expectativa respecto a lo que va a contar, lo que tradicionalmente se conoce como un MacGuffin, ¿no? Esto es un término acuñado por Hitchcock en sus entrevistas con Truffaut, donde hablaba de la necesidad de crear un anzuelo al comienzo de una película para tener en tensión al espectador de tal forma que se pudiera llegar a revelar el contenido de ese MacGuffin al final o no de la película. Pues bien, Proust no hace nada al respecto de este tipo. Es decir, en Proust los hechos cruciales de la narración van apareciendo de manera inopinada e inesperada, y así también la vejez. Dio la casualidad de que cuando murió mi abuelo estaba yo leyendo En busca del tiempo perdido, la primera parte, por la parte de Swann, y no es hasta la tercera parte, hasta la parte de Guermantes, hasta el tercer tomo, que se produce una muerte seria en la novela. Es la muerte de la abuela del narrador, una muerte que él describe de una manera muy bella, pero muy breve, y que apenas tiene ninguna relevancia durante el resto de las 500 páginas aproximadamente del gran tomo Sodoma y Gomorra, hasta que hay un momento en que el narrador regresa a un hotel en el que había estado con su abuela al lado de la playa, en Baalbek, y entonces describe cómo le cobra conciencia de repente al entrar en la habitación del hotel de que su abuela ha muerto. Inmediatamente después de esa repentina memoria involuntaria, que es una de las características clásicas de la narrativa de Proust, ¿no? Ejemplificada en la Magdalena famosa del comienzo por la parte de Swann, entra en escena su madre y el narrador descubre que su madre se ha transformado, que su madre, por así decir, ahora se parece a su abuela, que tiene los mismos gestos, lee los mismos libros y empieza a hablar incluso como su abuela, ¿no? Entonces hace una gran reflexión Proust, que no tengo aquí apuntada, me hubiera gustado leerla, en la que esto está justo en un pasaje llamado Las intermitencias del corazón. Explica pues, cómo los muertos siguen viviendo en los vivos y cómo pues, hay una especie del paso del testigo, ¿no? Es decir, y esto también lo he visto yo, es decir, mi madre realmente, después de la muerte de mi abuelo, no es que se haya convertido en mi abuelo, lo cual hubiera sido una suerte de transformismo o transexualidad curiosa, sino que realmente ha envejecido 10 años en una semana, ¿no? Y esa forma, y esto es una, no sé si es un prejuicio o es una realidad, pero bueno, es algo que está ahí y que también merece la pena ser estudiado y que desde luego los teóricos del edadismo o del antiedadismo han subrayado. Bueno, ¿cuál es la historia exactamente del edadismo? Si se puede hablar de tal cosa. Las personas mayores no han sido siempre percibidas como algo negativo. En los tiempos evidentemente bíblicos o pre-Gutenberg, pre-imprenta, las personas que vivían mucho tiempo eran consideradas básicamente los historiadores del pueblo. En una sociedad asentada bajo el conocimiento oral, pues evidentemente los que han vivido más y han tenido mayores experiencias y han vivido más, pues son los que tienen mejor memoria y pueden contar la historia tal y como ha sucedido a los jóvenes. Tienen más experiencia, tienen por lo tanto sabiduría, pueden dar orientación, ayuda, en fin, son una suerte de guías espirituales. Durante buena parte de la época clásica, por ejemplo, se entendió que las personas que morían o bien muy jóvenes o bien muy ancianas, pues habían sido señaladas por los dioses. Siempre se ha explicado mucho cómo en la Grecia, por ejemplo, de Homero, había dos paradigmas: el paradigma de Aquiles, ¿no?, que es un joven bello que muere en combate, ¿no?, y que bueno, con un componente heroico y glorioso, o el anciano Ulises, ¿no?, que regresa a casa y que puede morir con su prole y con su hacienda bien asentada. Bien, esos son los dos modelos, el modelo, podemos decir, de la Ilíada y el modelo de la Odisea. Esos son los dos modelos de heroicidad, una heroicidad que está asociada o bien con la muerte temprana o bien con la muerte tardía. Con la aparición de la imprenta se produce una revolución epistemológica y cognoscitiva en Occidente y también en Oriente, evidentemente, donde también se inventó la imprenta, de tal forma que la información, la historia, la posibilidad de orientar espiritualmente, pues ya no simplemente es un privilegio de los ancianos, sino que también alguien que se haya puesto al día leyendo puede perfectamente sobrepasar a los ancianos. Esto es una de las leyes principales no me gustaría anticipar conferencias previas, pero por ejemplo de la entrevista. La gran magia de la entrevista, el género de la entrevista, tema sobre el que vamos a hablar mañana, está en que normalmente el entrevistador sabe más del entrevistado que el entrevistado mismo, porque se ha leído sus libros. Por ejemplo, la semana pasada, mientras que el entrevistador escribió ese libro y publicó esa novela, esa película, etcétera, hace 10, 20 años y tiene de ella una memoria episódica como si fuera algo sucedido a otro. Bien, entonces hay un juego de roles muy interesante en el que casi el entrevistador se pone en el lugar del entrevistado. Pues bien, esto es algo que permite
la imprenta. Sin imprenta, pues tampoco habría entrevista, no existiría el género de la entrevista y tampoco existiría el prejuicio edadista según el cual los ancianos no tienen nada que decir porque todo está en los libros. Junto con esta revolución epistemológica que desbanca, por así decir, el conocimiento de los ancianos como pura cháchara, como batallitas del abuelo, ¿no? Es decir, para comprender la guerra civil no tienes que hablar con tu abuelo, sino que tienes que leer a Stanley Payne, por ejemplo, a pesar de que Stanley Payne no presenciara ninguno de los eventos cruciales de la guerra civil. La documentación, lo escrito, le da una solidez cognoscitiva mucho más importante que la de un individuo que puede asistir a los eventos, pero como asiste el personaje de Stendhal en rojo y negro a la batalla de Waterloo y no sabe a lo que está asistiendo realmente, pues bien, esto es un fenómeno típicamente de la época moderna. Uno asiste a cosas que no comprende, salvo leyendo acerca de ellas. Y esto me ha pasado a mí mismo. Yo llevo varios años leyendo literatura sobre temas campestres, ¿no? Entonces, y me sorprendía mucho, pero nunca me di cuenta de que había una línea de continuidad pues entre la reedición de los trabajos de Thoreau, el filósofo que se fue al campo a vivir en una cabaña, la publicación de textos como los de Jesús Carrasco, la novela de Jesús Carrasco sobre la meseta castellana, los trabajos recientes de María Sánchez, la novela Alabanza de Alberto Olmos, y hace literalmente una semana todo esto que yo había leído no cobró sentido y unidad hasta que de repente di con la entrada de Wikipedia de neoruralismo. Y resulta que los últimos 5 o 6 años de literatura en español, prácticamente toda la década de los 2010, ha estado penetrada por esta corriente literaria, dentro de la cual también se encuadra el libro La España vacía de Sergio del Molino, que es una recuperación de lo rural en la línea, por ejemplo, de la generación del 98. Y fue realmente, claro, yo he entrevistado a estos tíos, yo he leído estos libros, pero no me había dado cuenta de la unidad del asunto hasta que no leí esa entrada en esta enciclopedia moderna, ¿no?, que es la Wikipedia. Y lo mismo se puede decir con el conocimiento cuando aparece la imprenta. Cuando aparece desde la imprenta en adelante, el conocimiento no es algo que se almacene en la mente de los individuos, sino que está externalizado en dispositivos, primero textuales y recientemente también audiovisuales. Con la revolución industrial, la vejez o la ancianidad no solamente queda obsoleta en términos epistemológicos, sino también económicos y sociales. La revolución industrial implica el éxodo rural y la configuración de la familia nuclear moderna. Básicamente, con la revolución industrial, el trabajo ya no viene a tu casa, sino que tú vas al trabajo. ¿Bien? Los antiguos artesanos vivían en el taller o en la planta superior al taller y los campesinos vivían en el edificio al lado de las tierras que tenían arrendadas o que trabajaban. Sin embargo, con la revolución industrial se produce un éxodo en el que los ancianos se quedan en los pueblos y son los jóvenes los que se van a vivir la trepidante vida en la gran ciudad. Esto es algo que ha sido narrado por prácticamente todos los narradores del siglo XIX, ¿no? Está en Dickens, está en Balzac, está en el propio Flaubert, la fascinación respecto a la gran ciudad. ¿Bien? Y el pueblo como un lugar donde quedan las esencias, la vejez, la ancianidad. Hay, por lo tanto, una desconexión física, geográfica, entre estratos generacionales. Y como dijimos también como dijimos el otro día, como decíamos ayer, la teoría de las generaciones se empieza a articular justo en ese periodo. Es decir, se entiende que las generaciones son cohortes más o menos de 30 años por el tiempo que pasa un individuo trabajando, formándose o en jubilación. Aproximadamente un individuo está en formación durante sus primeros 30 años de edad, da lo mejor de sí entre los 30 y los 60 años, y a partir de los 60 años está esperando a que llegue la bella dama de la guadaña, ¿no? Y esto se sigue todavía cumpliendo a día de hoy. Es decir, yo llevo años en esta dinámica, es decir, de dar conferencias, perdón por poner ejemplos tan personales y míos, ¿no?, de dar conferencias, escribir textos, etc. No ha habido año en el que me hayan taladrado a más propuestas editoriales que este año, en el que estoy a punto de cumplir 30 años y junto con mi caso hay tropecientos autores de mi generación que después de años y años con ganas, libros, propósitos de publicación, no encuentran la posibilidad de publicar y el acceso a las grandes editoriales, salvo en la actualidad. Podría ponerse un montón de ejemplos de premios que se empiezan a dar a millennials y cómo la ideología del millennial es la ideología ahora oficial,
pero no porque los millennials sean jóvenes, sino porque empiezan a dejar de serlo. Ya lo comentábamos en la conferencia previa, en la conferencia de hace 6 meses, cómo el discurso de la juventud no está articulada por la juventud misma, sino por aquel estrato generacional que acaba de abandonar esa juventud y que mira hacia el pasado, o bien con odio, o bien con nostalgia. La mayor parte de los teóricos del trap, por ir a un tema clásico mío, este es el tema que siempre tiene que salir, es como lo de que Hitchcock siempre aparece en sus películas, ¿no? En lo mío siempre aparece el trap. La mayor parte de la teoría del trap se hizo por gente que tenía entonces 30 años, hace aproximadamente unos 5 años de esto, y la ideología de lo millennial se articula también a través de treintañeros, como es el caso de David Broncano y compañía, ¿bien? Que son los que han configurado este imaginario mediático, pero reciente. Y yo es que lo he estudiado y me he leído todas las biografías que he podido de escritores, novelistas, etcétera, y es casi matemático que un novelista le empiezan a dejar publicar de manera continua a partir literalmente de los 30 años. Y es que no hay ninguno que salga de ese patrón. Bueno, sí, hay algunos que salen de ese patrón, o bien porque son muy precoces o bien porque son muy tardíos. Pero por línea general, mirad las biografías de cualquier escritor y veréis siempre esa fecha, alrededor de los 30 años, no sus mejores obras, sino simplemente la posibilidad de la publicación y la consideración de ese individuo como una figura que tiene algo que aportar. Vale. Entonces, con la revolución industrial, como hemos dicho, se produce ese éxodo rural, se empieza a minusvalorar la estabilidad para empezar a valorar el cambio. Bien, evidentemente, el capitalismo requiere de la renovación de los métodos productivos, de la forma de extracción plusvalía, también de las estrategias mercadotécnicas del consumo, y esto está asociado al privilegio constante respecto de la juventud. La separación entre generaciones es, en este caso, como digo, física y geográfica, y es algo que se confirma con la aparición de estas instituciones, como son el caso, insisto, del asilo o de la escuela, en el que ancianos y adolescentes o niños pues apenas tienen contacto. Y siguiendo con el tema clásico en mis conferencias, que es el trap, quisiera aquí recordar una declaración que hizo Young Beef. No sé si fue en la entrevista que yo le hice, porque es que recuerdo, ya te digo que yo tengo muy mala memoria respecto a lo que me ha pasado a mí mismo. Me acuerdo mejor de lo que le ha pasado, por ejemplo, a Young Beef, ¿no? A Young Beef recuerdo que alguien le entrevistó, y no sé si le entrevisté yo, y dijo en una de sus respuestas que a él le gusta mucho estar en la calle y estar en la plaza, porque la plaza es un lugar de encuentro intergeneracional, no lo dijo con esta terminología, evidentemente, y que eso era algo que la autoridad civil no veía con buenos ojos. Es decir, que no se ve con buenos ojos que en la calle estén chavales de 30 años, como tiene Young Beef, con niños de 15 y a veces de repente yonkis de 45 o 50 años, ¿no? Hay un encuentro intergeneracional en la calle donde se transmiten conocimientos, la famosa universidad de la vida o de la esquina, conocimientos pues, que tienen que ver con la delincuencia, de la economía sumergida, etcétera, etcétera. Pero que yo también he experimentado. Recientemente, y perdón por poner todo ejemplos relacionados con la muerte de mi abuelo, pues la mayor parte de los nietos hemos ido, por placer, pero también por obligación, a visitar a nuestra abuela, que vive en Torrejón. Bueno, ha habido podría contar muchas anécdotas de la cantidad de filósofos con los que me he cruzado en el tren Madrid-Torrejón. Yo no sabía que Torrejón era una sede tan importante de la filosofía en España, pero es así, pero cientos y cientos de filósofos en ese tren. Y la anécdota que quisiera contar es cómo pasé una de las mejores tardes de mi vida con niñas de 9 años. Este titular es un poco ambiguo hasta el momento, ¿no? Hace literalmente una semana. Pues bien, hace una semana tuve que encargarme de mi prima de 9 años, quien me insistió que fuéramos al parque a jugar con sus amigas. Y fue realmente una de las experiencias más saludables de los últimos años para mí, el estar en compañía de aquellas niñas de 9 años que tienen exactamente la misma mentalidad que yo tengo. Es decir, para ellas el mundo es un mundo lúdico, es un mundo teórico y sobre todo es un mundo asexual, que también es el mío. Es decir, a ellas les fascinaba, podemos decir que esa tarde se puede resumir en 2 palabras: volteretas y etimologías. Claro, a una niña de 9 años le estás explicando de dónde viene, cuál es la diferencia entre el monoteísmo y el politeísmo. Le dices que Dios en su juventud se llamaba Yahvé, le muestras el pasaje de la Biblia en el que efectivamente se llama Yahvé, y la cara de esa niña que acaba de descubrir que Dios se llamaba Yahvé, pues eso vale en oro, como toda esta sala hasta los topes, ¿no? Que fue lo que le pidió Pizarro a Atahualpa. Y bueno, sin más, quiero decir, el encuentro intergeneracional, que es algo no tan habitual, en mi caso, pues me produce muchísimo placer. Me parece que es una de las grandes
me lo pasé mejor en esa tarde hablándole a las niñas de las etimologías en griego, de lo que significaba, por ejemplo, Teófilo. Me decía una niña que su abuelo se llamaba Teófilo, ¿no? Entonces yo le decía que Teófilo significa amor a Dios y decía, pues sí, mi abuelo. Entonces, claro, en fin, no sé, esto realmente no tiene ningún interés para vosotros, pero para mí muchísimo, ¿no? Es decir, todo lo que... no os podéis imaginar lo que es estar allí sentado en mitad de la plaza, en un bar, con ancianos mirándote con mala cara, porque le estás explicando a la niña lo que fue la guerra civil o lo que fue la Guerra Fría, y las niñas no lo ven desde un punto de vista dramático, sino que lo ven desde un punto de vista casi como interesante, ¿no? Te preguntan por una película y a continuación tú les cuentas el atentado del 15M y era fascinante cómo la mayor parte de sus padres y de sus familiares más cercanos nunca le hablaron de estos temas porque consideraban que eran demasiado pequeñas para enterarse de este asunto y sin embargo, al revés, tenían la edad perfecta. Yo siempre he pensado, perdón por extenderme en este tipo de divagaciones, ¿no? Pero yo siempre he pensado que la edad de la filosofía es la edad entre los 9 y los 12 años aproximadamente y luego ya cuando eres muy mayor, como 50 o por ahí, ¿no? Porque todo lo demás está completamente corrompido por las aspiraciones, el consumo conspicuo, el intentar mirar más largo, por decirlo rápidamente. Es decir, toda la adolescencia y posadolescencia y juventud es una competición absurda por posiciones de estatus, poder, dinero, ostentación, etc. Sin embargo, si bien es cierto que la maldad de los niños es pérfida y más enrevesada que la de cualquier otro estrato generacional, no tienen esa competición entre ellas. No sé si explico. Y ya te digo que para ellas el mundo es un mundo principalmente lúdico y teórico, y no dramático. Es decir, ellas les contaba los atentados de las Torres Gemelas, y se lo contaba a una niña que estaba a punto de viajar a Nueva York, y le parecía divertido, entretenido, y me preguntaba detalles sobre el asunto. En fin, no sé, es que podría hablar mucho tiempo de este tema. Pero no vamos a hacerlo. ¿Por qué la gente es edadista? Este es un tema que ha preocupado bastante a los teóricos del antiedadismo, porque el edadismo es el único sistema de prejuicios y discriminación que afecta a todos por igual tarde o temprano. ¿Sería la gente racista si los individuos fueran cambiando de raza a lo largo de su vida? Esta es una pregunta interesante. Es decir, ¿uno seguiría viendo racistas si uno naciera blanco, fuera asiático durante su adolescencia y negro durante su madurez? Lo que demuestra el edadismo es que uno puede tener prejuicios respecto del grupo en el que sabe de manera fehaciente que va a ingresar. Es decir, nada, salvo la muerte, te va a privar de convertirte en ese anciano o a formar parte de ese grupo de ancianos que tanto desprecias, que consideras tan insoportable, etcétera, etcétera. La teoría con la que se ha intentado explicar este ismo tan peculiar, que es una suerte también de autoodio al futuro, es la llamada teoría de la gestión del error. Del terror, perdón. Esta gestión, en inglés, TMT. Esta teoría de la gestión del error sostiene que la cultura y la religión son constructos humanos que nos ayudan a imponer orden en el caos del mundo, que básicamente crean una suerte de control, o de por lo menos ficción de control, respecto de fenómenos que no podemos controlar, entre los cuales se encuentra la muerte. Esta teoría de la gestión del terror, básicamente podemos decir que es un intento de parametrización de la famosa teoría de Heidegger, según la cual el Dasein, el ser ahí, es un ser para la muerte, es un Sein zum Tode, ¿bien? Y que por lo tanto es la muerte lo que define al ser humano, en el sentido de que lo delimita y que articula su psicología como una psicología orientada temporalmente hacia el pasado, un pasado que heredamos de nuestros muertos, y hacia el futuro, que es un futuro individualizado en nuestra propia muerte. ¿Bien? Se podría decir que Heidegger es el que sintetiza toda esta visión que está también en Bergson. He dicho Bergson, pero quería decir Proust. Y este lapsus lingue no es en balde, porque es sabida la relación que había entre la filosofía de Bergson, la filosofía del tiempo de Bergson, y la filosofía del tiempo de Proust. Comentábamos antes, viniendo para acá, cómo la cuestión de las edades, del hombre, etcétera, es una cuestión tratada por todos los novelistas, que están Cervantes, y también escritores en sentido amplio, ¿no? Homero, están Hesiodo, están todos. Y evidentemente, todo escritor se enfrenta al problema de la temporalidad, de cómo la escritura es un arte lineal, es un arte sucesivo, en el que tú no puedes leer dos palabras a la vez, y que, por lo tanto, la experiencia de la lectura es una experiencia de la atención y es una experiencia temporal, principalmente, ¿no?
frente a lo que podemos llamar el arte de lo simultáneo, que son las artes audiovisuales, en las que sí, el significado de una película puede estar concentrado en un solo fotograma. Bien, que tú ves de un flash y es una especie de instante que resume el contenido de la obra. Sin embargo, salvo casos muy, muy particulares, pues no existe ninguna novela que se pueda, o ninguna obra filosófica que se pueda resumir ni siquiera en una sola frase. Es la experiencia continuada de la lectura y de la lectura incluso aburrida previa a esa frase o de creación de tensión cara a esa frase la que da importancia a tal frase. ¿Bien? Bueno, entonces, en Proust tenemos una teoría de la temporalidad y de la teoría de la ancianidad, como hemos visto, edadista, en el sentido de que para Proust la ancianidad es algo que se adquiere de manera instantánea. Para Proust el tiempo es un tiempo intensivo y no extensivo, es decir, para Proust el tiempo importante no es aquel que cuenta los relojes, sino el tiempo de la expectación o de la decepción. La mayor parte de la novela está construida, y perdón por que al final esto se convierta en una especie de conferencia sobre Proust, la mayor parte de la novela de En busca del tiempo perdido está, pero que al fin y al cabo lo que está haciendo ahí Proust es gestionar su propio envejecimiento y ancianidad, está construida sobre expectativas o decepciones respecto de un mundo imaginario que no se termina de corresponder con el mundo real. Pues bien, según esta teoría de la gestión del terror, la mayor parte de la cultura humana está construida para enmascarar el hecho de que somos mortales y crear estructuras de relación entre los individuos que alejen los pensamientos relacionados con nuestra propia muerte. Así, la autoestima, basada en el hecho de que hemos dejado un legado a través de buenas obras, pues estaría asociada a esta visión, a esta gestión del terror que es la teorizada por estos autores. Las personas mayores, según esta teoría, serían un recordatorio conmovedor y sobresaliente de que las personas jóvenes son mortales y que la vida es finita. Al excluir a esas personas mayores, la persona joven se cree alejada o crea una estructura defensiva desde un punto de vista psicológico respecto a esa ancianidad. Es decir, la ideología por detrás del edadismo es que si desprecias mucho, mucho, mucho a los ancianos, a lo mejor no te conviertes en uno de ellos. ¿Bien? Es como la gente que cree que por mucho insultar a los nazis en Twitter, tú no puedes ser perfectamente uno de ellos. ¿Bien? Más bien al revés, es decir, esa obsesión patológica con el adversario lo que indica es una afinidad de fondo. Y lo mismo se podría decir en este caso. Esta obsesión con despreciar la ancianidad, con mostrar la ancianidad como algo despreciable, lo que de fondo está mostrando es nuestro miedo al envejecimiento y en última instancia a la muerte. Los jóvenes, a través del edadismo, estarían despersonalizando, convirtiendo en objetos a los ancianos y culpándolos de su bajo estatus en la sociedad y de su mala condición física. Esta es una de las teorías, la teoría de la gestión del terror. Otra teoría desarrollada por otros teóricos del edadismo o del antiedadismo. Insisto en que el antiedadismo se puede convertir de aquí a unos años en el principal movimiento social y político en Occidente. Conforme nuestras sociedades vayan envejeciendo, es clarísimo que este va a ser uno de los temas centrales del siglo XXI, es decir, yo creo que junto con el ecologismo y junto con el feminismo que va a seguir dando cola de aquí a unos años, el antiedadismo va a ser uno de los temas centrales, o uno de los movimientos centrales, por la sencilla razón de que, insisto, nuestras sociedades están envejeciendo y la expectativa de edad sigue ampliándose hasta los 85, 88 años, de tal forma que lo que antes parecía un periodo muy breve entre la jubilación y la muerte, pues ahora son casi 40, entre 30 y 40 años aproximadamente de tu vida. Es decir, si pasan casi entre 30 y 40 años de tu vida, si llegas a vivir, por ejemplo, hasta los 105 años, pues estamos hablando de que la ancianidad sería el periodo más largo de la vida de un individuo. Un periodo tradicionalmente asociado, insisto, a la espera de la muerte, pero que en el presente y en el futuro se va a reconfigurar, todavía no sabemos de qué manera. Como digo, la mayor parte de lo que estoy exponiendo aquí es una teoría muy embrionaria. El término se acuña en 69, pero no es realmente hasta los años 90-2000 que empieza a hablarse de este tema, y el panfleto más importante acerca del edadismo lo publicó una conferenciante el año pasado, una conferenciante que dio una TED Talk en 2016 y que el año pasado publicó un libro titulado algo así como Esta silla, This Chair Rocks, esta silla mola, podríamos decir, un manifiesto antiedadista. Y de tal forma que, bueno, estamos todavía, esa podría ser la Simone de Beauvoir, la fundadora del antiedadismo más filosófico
porque a Simone de Beauvoir le interesaba el edadismo desde un punto de vista existencialista, igual que también le interesaba el feminismo desde un punto de vista existencialista, y si uno lee el segundo sexo se encuentra con que toda la teoría del patriarcado que está en Kate Billett y compañía pues no está muy articulado allí, ¿ok? Junto con esta teoría de la gestión del terror tenemos otro modelo, el modelo propuesto por North y Fiske, según el cual los jóvenes desarrollarían actitudes negativas no respecto de todos los ancianos, sino respecto a los ancianos que no cumplen las expectativas de los jóvenes en tres campos: el campo de la sucesión, el campo de la identidad y el campo de consumo. Los investigadores se refieren a estos tres campos como campos en los que hay una suerte de recursos envidiables que se pueden heredar o no. Las personas jóvenes, sobre todo, muestran prejuicios respecto de aquellos ancianos que se aferran a los recursos, que no transfieren a las próximas generaciones recursos como, por ejemplo, el trabajo. Es decir, aquellos ancianos que trabajan más allá de la jubilación, en la ideología edadista estarían negando un puesto de trabajo a los jóvenes. Como vamos a ver más adelante, esto es completamente falso. Estarían así estos ancianos utilizando recursos finitos y valiosos, privando a las siguientes generaciones de su parte del pastel. Esta es evidentemente una ideología muy viva en el presente, con todo el debate acerca del ecologismo, según el cual, visto en clave exculpatoria, la culpa de la crisis ecológica, del agotamiento de los recursos y del cambio climático, pues sería una cosa de la generación baby boomer, que habría vivido por encima de sus posibilidades, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, consumiendo más recursos de los que permite el planeta Tierra, creando una huella ecológica que va a camino de consumir aproximadamente 2 planetas Tierra cada año. Frente a estas teorías, la teoría de la gestión de terror y la teoría del modelo de Fiske y de North, yo creo que es más importante analizar el surgimiento del edadismo como algo asociado, insisto, a la modernidad, es decir, a la imprenta y a la revolución industrial. La modernidad, como hemos visto, produce una transformación epistemológica y económica del papel que desempeñaba hasta entonces la ancianidad, valorando el cambio frente a la estabilidad. El hecho de que vivamos en tiempos acelerados también ha vuelto muy obsoleto el conocimiento respecto del pasado. Y esto es algo a lo que también se enfrentan los conferenciantes. Es decir, intenten cualquiera de ustedes dar una conferencia pública y divulgativa ante un público amplio sobre un tema que no trate del inmediato pasado. No en balde, la mayor parte de las conferencias que suelen dar tratan sobre temas que tienen que ver con el estricto presente, sobre todo con el futuro, que es lo que más le interesa a la gente, o con el pasado absolutamente inmediato. Sin embargo, aquel conocimiento del que poseen un recuerdo más vivo los ancianos, que es el pasado pretérito, pues es aquello que no menos nos interesa. Pero también porque, insisto, los tiempos cambian muy rápido. ¿Qué valor puede tener para un millennial el conocimiento de un cabrero que ha vivido bajo el franquismo sin acceso a medios de comunicación masivos, en el que apenas se utilizaba el teléfono de Pascos a Ramos, que se hacían conferencias, el llamar por teléfono era una conferencia, ¿no? Compárense ese mundo con el mundo en el que vivimos a día de hoy, donde el prestigio está articulado a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es otro mundo completamente distinto. El mercado laboral es completamente distinto, el mercado afectivo es completamente distinto, ¿bien? En fin. Entonces, toda la sabiduría acumulada por los ancianos se vuelve obsoleta por la forma en la que la sociedad se ha transformado, de tal forma que toda generación tiene que aprender sobre la marcha a manejarse con las nuevas tecnologías que son siempre cada vez más nuevas y más renovadoras y más rápidamente se integran y transforman la sociedad. Es a partir del siglo XIX que se empieza a ver la ancianidad y la vejez no como una parte de la condición humana, sino como un problema biomédico que puede ser resuelto por la medicina. Pero bueno, esto también tiene que ver con la transformación que se produce en la medicina, que pasa de ser una medicina prácticamente hipocrática, que más que curar lo que hacía era enfermar a los pacientes, a una medicina clínica con un cierto fundamento científico, que verdaderamente era capaz de extender la esperanza, la cantidad y la calidad de vida de los pacientes. Lo que está claro es que los prejuicios edadistas contemporáneos se asientan o se articulan sobre la base de la ideología adolescente, teenager de posguerra.
En la conferencia que dimos hace 6 meses, hablamos de cómo el concepto del adolescente se construye después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desmoviliza a un montón de jóvenes que hasta entonces habían formado parte de las diversas fratrias o compañías o asociaciones más o menos politizadas en relación a la Segunda Guerra Mundial. Los Boy Scouts, etcétera, todas esas organizaciones que tienen un componente político en los años previos a la Segunda Guerra Mundial o ya directamente durante la Segunda Guerra Mundial tienen que transformarse en un periodo ya de estabilidad y de pax imperial como es los años 50-60. Y es entonces cuando se empiezan a construirse productos económicos producidos en exclusiva para los adolescentes. Esto es lo que... y de aquí viene todo el boom de las películas dirigidas en exclusiva pues a 15añeros o 20añeros, como Rebelde sin causa y demás, que crean los primeros mitos con una clara intencionalidad, insisto, generacional. Se produce, por lo tanto, a partir de entonces un culto a la juventud, una gerontofobia expresada bajo el miedo al envejecimiento e incluso el odio a los ancianos, con aquel famoso lema de los años 60 de no confiar en nadie que tenga más allá de 35 años. Esta es esa famosa línea de los Beatles, ¿no? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Me seguirás necesitando, me seguirás alimentando cuando tengas 64 años, entre interrogantes. Hay dos características del edadismo que se articula a partir de esta ideología de Mayo 68, que es, por un lado, la visión de la ancianidad como un periodo en el que uno es pasivo y se odia o se desprecia a sí misma, o sea, a sí mismo. Una mezcla entre asco y lástima que sienten los adolescentes respecto a los ancianos, pero también respecto de los ancianos respecto de sí mismos. Es a partir de entonces que también con la extensión de la esperanza de vida aparecen las enfermedades crónicas en la edad avanzada y se plantean una serie de disyuntivas acerca del diseño de los espacios públicos. Es decir, si esos espacios públicos van a ser espacios públicos accesibles por cualquiera con independencia de su edad o van a ser espacios públicos configurados en términos edadistas. Como ya he dicho, la mayor parte de las universidades tienen un componente edadista muy fuerte en el sentido que la mayor parte de ellas pues, buscan como en esta, se busca la magnanimidad de la escalera o las puertecitas por las que no podría entrar una persona con silla de ruedas. ¿Bien? Y aquí es donde dos ismos muy importantes del presente se dan la mano, el antiedadismo y el anticapacismo. José Romañac, si no recuerdo mal, se llamaba, no, Javier Romañac es uno de los teóricos más importantes del anticapacismo, no solamente en España, sino por todo el mundo. De hecho, España es uno de los pocos lugares donde se habla de personas con diversidad funcional en vez del lugar de personas con discapacidad y se habla en esa terminología porque fue una terminología acuñada por este Javier Romañac. Bien, este Javier Romañac, que quedó parapléjico, si no recuerdo mal, después de un accidente de aviación, pues sostuvo que la causa del anticapacismo, es decir, que no se discrimina a la gente por sus capacidades, pues era una causa no sectorial, no meramente limitada a la vida y a la calidad de vida de los discapacitados, sino que también afectaba a todos los individuos a largo plazo, porque todos nosotros, conforme vayamos enfermando, vayamos envejeciendo, pues nos volveremos más o menos discapacitados. Entonces, y aquí volvemos a lo mismo. ¿Cómo puede ser posible, la gran incógnita de cómo puede ser posible que exista un ismo prejuicioso contra una clase que universalmente o potencialmente nos incluye a todos? Espacios yayo-friendly, espacios amistosos con los ancianos, en principio son espacios amistosos con cualquiera. Es decir, una rampa permite que acceda a un espacio un anciano o una persona con discapacidad y no impide que siga accediendo una persona en plena posesión de sus facultades motrices. ¿Bien? Hasta ahora hemos comentado el aspecto, como digo, más benigno del edadismo. El aspecto más maligno del edadismo tiene que ver con el hecho de que ni siquiera los propios ancianos sean conscientes de lo que son actos discriminatorios o de abuso respecto de ellos mismos. Según las estadísticas que manejan buena parte de los estudiosos del tema antiedadista, del orden de unas de 5 de cada 6 casos de maltrato a personas mayores no se denuncian ni siquiera se reconocen. Dentro de esta forma de maltrato, pues tenemos
el abandono, el abuso físico, como por ejemplo el uso inapropiado de drogas, el confinamiento o el abuso emocional, tal como la intimidación, la humillación, el abuso sexual, el fraude, la explotación financiera. Y aquí quisiera poner otra vez un ejemplo extraído del trap. Jumbi fue condenado por pertenecer a una red de estafa a ancianos y eso no le pasó ninguna factura a su prestigio como persona pública, etc. Aquí está el doble rasero de una sociedad que ve perfectamente que un trapero haya robado literalmente a ancianas, no quitándoles el bolso, sino estafándoles con un esquema piramidal de Ponzi muy raro. Es decir, esa misma sociedad que no ve ningún problema en robar a los ancianos es la misma sociedad que no le hubiera perdonado nunca a John Beef que hubiera mandado una fotopolla a una niña de 17 años. ¿Ven? Entonces ahí se ve esos prejuicios edadistas según los cuales una niña de 17 años debe ser el colmo de lo protegido, mientras que un anciano de 65 años, maldito vejestorio que ha consumido los recursos del planeta Tierra, pues puede ser expoliado a voluntad. ¿Bien? El edadismo tiene casos muy dramáticos, pero también en parte ciertamente cómicos, como el de Bob Bergeron. Bob Bergeron es un terapeuta neoyorquino que se suicidó a la edad de 47 años, lo cual sorprendió bastante a sus amigos porque era un individuo calificado de implacablemente alegre, que tenía pues una buena renta, sin ningún tipo de historial de depresión y que además, valga la paradoja, está escribiendo una guía de autoayuda titulada The Straight Side of 40s, el lado correcto de los 40, la guía completa de la felicidad para los hombres homosexuales en su mediana edad y más allá. Claro, en la nota de suicidio de Bergeron había una flecha dirigida al título de su libro, de su manuscrito, en el que decía: es una basura sostenida sobre información errónea. Aquí se mezclaron dos factores, que fue, por un lado, el hecho de que este hombre nunca se había puesto a escribir un libro y no sabía lo duro que es escribir un libro, y que también había pasado el fin de año a solas intentando terminar esa novela. Entonces aquí vemos uno de los elementos, uno de los factores de riesgo más claves en las personas de edad avanzada, aunque este señor no estaba en edad avanzada, que es la soledad. Es decir, la soledad además agravada por una actividad tan solitaria como es la escritura, donde ahí no puedes echar culpas a nadie. Es decir, si a ti no te sale el párrafo, o si a ti no te sale el soneto, eso no es culpa de Lope de Vega, que por hacer tan buenos sonetos, ni de Quevedo. Eso es culpa tuya, que no sabe rimar camión con estación. ¿Ven? Entonces, aquí volvemos a un elemento clave, que es los prejuicios edadistas que fetichizan la independencia y la autonomía, llevan a las personas a buscar una independencia inmobiliaria que termina redundando en detrimento suyo cuando se ven en una soledad prácticamente completa y total en los últimos días, conduciendo a estados tan límite como el de este señor Bob Bergeron. Una de las soluciones expeditivas, una de las soluciones finales que se ha planteado para el problema del envejecimiento en nuestras sociedades, lo que se conoce como el invierno demográfico, es decir, cada vez hay más señores jubilados y cada vez hay menos recién nacidos, es la eutanasia forzada. Una eutanasia forzada que ha sido expuesta en varias novelas de ciencia ficción, empezando por Anthony Trollope, en su novela del año 1882, titulada El periodo fijo, en el que se habla de un periodo fijo de 68 años, a partir del cual, para aliviar el sufrimiento, a los individuos se les aplicaría la eutanasia. Claro, a finales del siglo XIX, la esperanza de vida no estaba mucho más allá de esos 68 años de vida que él exponía en esa novela. Esa novela, para muchos de ustedes la conocerán por la adaptación que se hizo en un capítulo de Futurama. Futurama, la serie mítica de Matt Groening, que echaban en Antena 3 en época justo después de Los Simpson, entonces ahí había un doble ración de Matt Groening. Hay un capítulo en el que se cuenta cómo en el futuro de Futurama, pues a los ancianos por encima, no recuerdo si de 250 años o por ahí, pues se les obligaba ya a aplicarles una eutanasia que finalmente consistía en llevarles a una suerte de planeta donde se les metía en una suerte de containers, ¿no? Bueno, pues esta es una realidad ficticia, de ciencia ficción, que se ha recuperado en el presente. Por ejemplo, el escritor Christopher Buckley tiene una novela titulada Boomsday, en el que ficcionaliza
un levantamiento insurreccional por parte de los millennials que dejarían de pagar impuestos relacionados con la jubilación y para crear incentivos financieros al suicidio de los baby boomers. Lo que se está aquí en última instancia configurando es el imaginario de una sociedad biopolítica distinta a la actual. El término biopolítica fue acuñado por Michel Foucault en sus cursos del Collège de France de los años 70 para referirse a un tipo de régimen político que surge hacia finales del siglo XVIII. Ese régimen político ya no tiene como objetivo matar y dejar vivir, sino al revés, hacer vivir y dejar morir. Hasta entonces, el régimen, por ejemplo, del antiguo régimen, tenía como objetivo principal dejar que los súbditos funcionaran a su libre arbitrio, pues con sus feudos, con sus relaciones de vasallaje o servidumbre, y en casos puntuales, cuando se ha infringido una determinada ley, especialmente en los casos de lesa majestad, pues aplicar esa pena máxima, incluso cebándose con el cuerpo del criminal que ha perturbado el cuerpo político de la sociedad, pero también del rey. ¿Bien? Y esa es la forma en la que se entiende el derecho penal, pero también el derecho constitucional, si existe tal cosa antes de las revoluciones de final del siglo XVIII, en el antiguo régimen. Pues bien, lo que dice Foucault es que a partir del siglo XIX se crea una nueva forma de gobierno en el que los gobiernos están muy preocupados por cosas como la tasa de natalidad, la salud de su ciudadanía, su educación, etcétera, etcétera. ¿Bien? Las ideologías que articulan y vertebran esa sociedad. Bien, entonces, es la época en la que surgen los nacionalismos, es la época en la que surge la ideología la ideología de la izquierda y la derecha, la época en la que surge la teoría de las generaciones, etcétera. Y es la época en la que se articula este régimen biopolítico, en el que todavía seguimos, aparentemente, en el que el objetivo principal del Estado es hacer nacer y dejar morir. Eso es lo que sigue todavía sucediendo en estados, como por ejemplo el caso ruso, en el que la persecución a la homosexualidad no se justifica por razones homófobas, sino por razones principalmente demográficas. Para Putin, en su imaginario conservador ultraortodoxo, la homosexualidad es una amenaza a la familia oriental en ese caso, ¿no? La familia rusa tradicional, y la persecución de la homosexualidad va de la mano del reforzamiento de institución central, sin la cual Rusia va a seguir perdiendo ciudadanos. Uno de los grandes temores del imaginario colectivo ruso, vinculado con la desestalinización de los años 90, es que Rusia perdió, si no recuerdo mal, del orden de 10 millones en apenas 10 años, por un montón de enfermedades evidentemente asociadas a la privatización de todos los servicios en Rusia. Entonces, la cuestión demográfica se ha convertido en una cuestión clave en Rusia, pero salvo el caso ruso, que es un caso singular, la mayor parte de los estados actuales aparentemente no quieren tomar las riendas demográficas de sus países y no ven con malos ojos pues las tasas tan bajas de natalidad que tenemos en el presente. De tal forma que podríamos estar asistiendo a una revolución biopolítica donde el objetivo del Estado ya no es hacer nacer y dejar morir, sino al revés. Dejar nacer, dejar que los individuos sean los que tengan la batuta de si quieren tener 3, 4 o ningún hijo, y, sin embargo, pues haya una fecha límite a partir de la cual caput. Evidentemente, esto es todo pura ciencia ficción, porque para que el Estado pudiera tomar medidas tan drásticas, pues tendría que ampliarse muchísimo más la esperanza de vida y tendrían que mantenerse los sistemas de seguridad social tal y como se han articulado en el siglo XX, cosa que no va a suceder. Es decir, primero nos van a putear muchísimo más, van a privatizar todo lo privatizable antes de empezar a aplicar esas medidas. Hay, por lo tanto, un regreso, una suerte al antiguo régimen biopolítico que no podemos descartar, aunque a día de hoy es pura ciencia ficción. Bien, vamos a cerrar rompiendo varios tópicos sobre este invierno demográfico, este envejecimiento de las poblaciones en Occidente. Linda Fried, decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, llegó a decir que el único recurso natural que está aumentando en el presente es el capital social de millones de adultos sanos y bien educados. Sin embargo, no todo el mundo ve este capital social como un capital, como un recurso. Hay muchos que lo ven como una carga, como un obstáculo, como un impedimento. Así, el economista Paul Kleinman habla de la arruga global,
Philip Lockman habla del tsunami gris, mientras que otros lo ven con mejores ojos, como Janet Leardy habla del depósito de platino, ¿no? El depósito de plata. Lo que está claro es que las instituciones que nos rodean han sido configuradas para un tiempo que ya no existe. Un tiempo en el que la pirámide demográfica era una pirámide natural y no una pirámide invertida como las que tenemos en el presente. Las instituciones que tenemos a nuestro alrededor pues presuponen que la educación es algo propio de los jóvenes, que el empleo es algo propio de la gente de mediana edad y que el ocio es algo propio de las personas mayores. En España, no sé si tenemos la ventaja o el demérito de haber sufrido niveles de paro estructurales que han trastocado completamente ese imaginario de tal forma que yo creo que prácticamente ningún millennial en España asocia la mediana edad con el empleo, sino que más bien entiende que toda su vida va a ser una fluctuación de periodos de formación, con periodos de ocio, con periodos de empleo, en el que tampoco hay una clara demarcación entre esos campos, porque al fin y al cabo la gente sigue trabajando para las empresas multinacionales digitales como son las redes sociales cuando está en su periodo de ocio escribiendo en Tumblr o subiendo vídeos a YouTube o comentando, posteando o acosando, si se quiere, en Twitter o en Instagram. ¿Bien? Lo que está claro es que se ha aplicado un análisis de costo-beneficio a este envejecimiento paulatino de nuestras sociedades y incluso algunos colectivos más o menos críticos con el estado actual del capitalismo, pues han caído en los prejuicios edadistas. Este es el caso, por ejemplo, de un colectivo bastante próximo a mí, como es el caso de Homo Belamine. No sé si ustedes conocen a Homo Belamine. Homo Belamine es un colectivo ultrarracionalista, de hecho los que acuñan el término ultrarracionalismo en España, ultrarracionalismo es básicamente el uso de la razón con fines viles, de justificación de las bajas pasiones del pueblo, de la muchedumbre. Este ultrarracionalismo se articula en España de la mano de una teoría de la meseta y de un punto de vista epistemológico con la famosa teoría del cuñado, según la cual pues el gran adversario de la filosofía contemporánea es ese cuñado que ya viene de vuelta de todo, ¿no? En la Edad Media los filósofos clamaban contra el necio, dice el necio en su foro interno Dios no existe, así comienza, ¿no?, el proslogion de San Anselmo, pero yo voy a demostrar que Dios existe de manera necesaria. Pues a día de hoy podemos decir, dice el cuñado que la independencia de Cataluña provocará que se abran los 7 sellos del Apocalipsis y que cabalguen los 3 jinetes del Apocalipsis sobre la tierra, etcétera. Pero dice el filósofo, ¿no?, y el filósofo tiene que mostrar que tampoco caerá fuego del cielo en caso de que se produzca la independencia de Cataluña o el triunfo electoral de la izquierda en algún municipio perdido de la meseta. Bien. A pesar de ser crítico con estas posiciones cuñadas, es cierto que Homo Belamine ha caído un cierto cuñadismo al referirse a la llamada gerontocracia. Pero bueno, hay un cierto fundamento in re. Como siempre, todo prejuicio es una verdad a medias. Podemos decir que el prejuicio consiste en decir la mentira contando la verdad. ¿Bien? Entonces, es cierto que la ancianidad está asociada a la enfermedad, a la decadencia corporal, a la limitación motriz, etcétera, pero contando solamente la media verdad de lo que es ser anciano y contemplando la ancianidad como si fuera un todo homogéneo, pues se articulan prejuicios como los que aquí se quieren desmantelar. Es cierto que buena parte de los fenómenos electorales más sorprendentes de los últimos años han ido de la mano del empoderamiento de la tercera edad. Estamos pensando evidentemente en el caso de Brexit, en el caso del mantenimiento de los gobiernos del Partido Popular en España y en el caso de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. En todos esos casos hubo una clara diferenciación por generaciones y por edades. El caso de Brexit fue el más señalado, donde muchos ancianos que seguían con la mentalidad casi de la Segunda Guerra Mundial, pues entendían que el proyecto de la Unión Europea era una continuación por otros medios del proyecto hitleriano de la Europa de los pueblos. Yo he comentado en varias ocasiones cómo eso en parte es cierto. Es decir, de nuevo, estamos ante una verdad a medias. Lo que Hitler proyectaba hacer después de exterminar a las razas que le sobraban de Europa, pues era crear una suerte de Europa de los pueblos, eso sí, de los pueblos arios, en el que existieran los franceses, los españoles ahí, y los italianos, los alemanes, etcétera, los serbios, los húngaros, ¿no? Los pueblos un poco más próximos a la pureza racial que ellos propugnaban. Evidentemente, la Europa de los pueblos de 2019 no se parece a esa Europa etnicista, racializada, etcétera, pero sí que está de la mano sí que ha apoyado o ha permitido o ha tolerado movimientos
secesionistas o independentistas, como el caso muy señalado del catalán, ¿bien? En el que el principal promotor político de este asunto está refugiado nada más y nada menos que en el país que aloja la capital de la Unión Europea, ¿no? Bruselas. Está ahí en Waterloo. Pues bien, estos grupos, insisto, de extrema izquierda o de críticos con el capitalismo contemporáneo, como es el caso de Mobelamine, no dejan en última instancia de expresar estos prejuicios gerontocráticos pero que dicen la verdad a medias. Según el ultrarracionalismo, el capitalismo va camino de convertirse en una gran piscina de bolas. Esta es la terminología que utiliza Ismael Crespo Amine y en su libro que va a aparecer ahora en septiembre, titulado Ultrarracionalismo, donde dice que el capitalismo tiene varios periodos y el periodo que viene a partir de ahora pues es el capitalismo como piscina de bolas. La piscina de bolas es un espacio de divertimento, pero también de competición, en el que todos estamos al mismo tiempo infantilizados y envejecidos o decrépitos en busca de esa inocencia, de esa infancia perdida. Bien. El libro que yo quisiera recomendar para, sobre todo, cuestionar todos estos prejuicios edadistas es The Imaginary Time Bomb, la bomba temporal imaginaria del economista británico Phil Mullan. Ahí básicamente lo que hace este economista es desmantelar todos los tópicos, sobre todo desde un punto de vista económico, relacionados con la tercera edad. Por ejemplo, está este tópico de que casi el 70% de los gastos médicos se invierten en los últimos años y casi meses y días de vida de un individuo. Esto es cierto, pero esto es cierto con independencia de la edad en la que te mueras. Es decir, un individuo que muere a los 18 años gasta tantos o más recursos por un accidente automovilístico, pongamos, que un individuo que muere a los 80 años después de una larga enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer o lo que sea. ¿Bien? Bueno, el Alzheimer es un caso particular porque es una de las enfermedades que sí que se ha comprobado que pueden llegar a aumentar el coste de la seguridad social de manera fehaciente. En el resto de casos se ha analizado, la Organización Mundial de la Salud ha analizado cómo el envejecimiento por ejemplo, la sociedad estadounidense tan solo ha contribuido un 2% al incremento del coste de la seguridad social cada año, frente al orden del 65% del aumento de ese gasto que ha ido de la mano de las innovaciones tecnológicas. Entonces, abreviando mucho, lo que hace que la salud, la seguridad social sea cada vez más costosa, no es que nuestras sociedades se estén envejeciendo, es que la tecnología para mantenernos vivos, pues cada vez es más costosa y cada vez requiere de mayores inversiones de capital. La proporción de gasto, todo esto es en Estados Unidos, que es donde está más estudiado, destinado a los ancianos, se ha mantenido estable desde 2006. Es decir, llevamos prácticamente 10 años en los que, a pesar de ese envejecimiento de la generación baby boomer, pues no ha habido un aumento del gasto en el estrato de las personas adultas o mayores, las de más de 75. Además de que la industria de la ancianidad, o podemos decir el sector de la ancianidad, es un sector económico boyante que, de tal forma que las personas con más de 50 años desembolsaron en 2015 del orden de 5,6 billones estadounidenses, es decir, 5.600 millones de dólares en ese año, en 2015, lo cual contribuyó al PIB con 7.600 millones de dólares en medicinas, en todo tipo de productos de mantenimiento de la ancianidad, lo cual se calcula que está detrás aproximadamente de un 61% de todos los empleos en Estados Unidos. Del orden casi de 90 millones de empleos en Estados Unidos dependen de manera directa o indirecta de la ancianidad y del consumo de esos ancianos, muchos de los cuales quieren seguir siendo jóvenes y, por lo tanto, siguen cayendo en las trampas del marketing, que es un sector económico perfectamente atravesado por los prejuicios edadistas, de tal forma que todas las máscaras antiedad están anunciadas no por señoras que pueden utilizarlas, como sean señoras ya maduras de 50, 60, 70 años, sino por actrices que aparentan mucho menos edad que esa. Evidentemente no hemos comentado aquí todo el lado pornográfico del asunto, es decir, la aparición de todo ese sector de la nueva pornografía vinculada con las MILFs, donde ahora las actrices porno
pueden alargar su carrera hasta bien entrado a los 50, 60 años, y cualquier actriz que ya tenga más de 25 años pasa a estar dentro de la categoría de las MILFs. Entonces ahí ha habido un tema interesante, que es, por un lado, el alargamiento de la carrera de las actrices porno, y también una precocidad en la fecha a partir de la cual te consideran ya madre a la que te follarías. Es decir, ya las actrices a partir, insisto, de 25 años, como ha habido una polarización del mercado pornográfico en teenagers, en veinteañeras que se deben pasar por niñas de 15 años, y ya señoras de más de 25 años que se hacen pasar por abuelas, pues ahí están operando de nuevo prejuicios edadistas asociados a el envejecimiento de las sociedades. Creo que en España, si no recuerdo mal, según una encuesta realizada por Pornhub, el segundo o el primer tag buscado por los consumidores de pornografía de esa página web era MILF. Y también esto es algo que compartíamos con Japón. Entonces, claro, ahí se ve como las dos sociedades más envejecidas de la OCDE, España y Japón, pues privilegian el consumo de pornografía producida por ancianas o por señoras de más de 25 años que se hacen pasar por ancianas. Bueno, con esto yo creo que podemos terminar. La verdad es que me hubiera gustado dar un toque más personal también al final, pero yo creo que con estos datos podemos cerrar lo que es la exposición del antidadismo. Resumiendo mucho lo que hemos dicho, el antidadismo es un movimiento social que está en sus inicios. Como se puede ver, pues tampoco hay mucho que comentar al respecto. Lo central, a mi juicio, está en la forma en la que cuestionan la ideología de la independencia y de la autonomía como ideologías fundantes casi de Occidente, que arrastramos prácticamente la filosofía kantiana. Se podría decir que el edadismo no es sino una vulgarización, una mala comprensión de la filosofía kantiana. Para Kant, evidentemente, la dignidad humana está asociada a la autonomía y a la independencia, al sapere aude, al atreverse a pensar y a saber, y el edadismo contemporáneo, digamos que le da la vuelta y entiende que si no eres autónomo y no eres independiente, no eres digno. Para Kant era al revés. En la medida en que eres digno, que tienes dignidad humana, entendida como un atributo trascendental, puedes ser autónomo y puedes ser independiente. Una independencia que principalmente se entendía en Kant desde un punto de vista moral, es decir, la posibilidad de darte tus propias normas, de ahí lo de autonomía, y que en el presente se entiende más bien en términos económicos. Los ancianos buscan ser independientes en términos económicos o inmobiliarios, y es esa misma independencia la que le termina dando la puntilla. Es decir, es esa misma soledad en la que se quieren refugiar para no ser conscientes o asumir su propia decadencia, corrupción corporal, la que les conduce pues a un final más dramático. Y con eso, nada, muchas gracias. ¿No habría una especie de paradoja entre la infantilización de las personas mayores, como entiendo yo como esa idea de proteger a esa persona mayor que ya está entrando hacia una degeneración del cuerpo, que necesita una protección, y como has dicho tú, como has dicho tú, con el caso de la estafa piramidal a las personas mayores que se trajo sin cuidado. Sí, a ver, la terminología que utilizan los teóricos del edadismo o los militantes del antidadismo es la de la despersonalización por la vía de la creación del prejuicio. Es decir, la infantilización y doble rasero moral son dos caras de esa despersonalización de la ancianidad, donde se deja de pensar en los ancianos como individuos concretos y se empieza a pensar como esa categoría de los ancianos. De ahí esa disparidad, insisto, entre lo que opinas cuando te preguntan por tu abuelo y lo que opinas cuando te preguntan por los ancianos en general. ¿Bien? Aunque muchos de esos aspectos viciosos que tú no quieres ver en tu abuelo, pues están en él, y viceversa. Muchos de esos aspectos virtuosos que tú preponderas o valoras o pones en mayor ensalzas en tu abuelo, también están en ese grupo de los llamados ancianos, ¿no? Entonces, como todo prejuicio, como el antisemitismo, etcétera, pues ya hemos dicho, es decir la mentira contando la verdad. Es decir, ¿era cierto o es cierto que buena parte de las finanzas internacionales están en manos de los judíos? ¿Eso tiene algo que ver con algún tipo de conspiración internacional donde hay una sala oscura con tres tipos con una nariz? ¿No? No.
Es esa relación lógica, ¿no? De sucede esto, luego también tiene que suceder aquello, lo que genera ese tipo de esquemas de pensamiento paranoico que están en cualquier concepción irracional, mágica, expiatoria del mundo, en el que la culpa de nuestros males pues se debe a la generación tapón o se debe a lo que sea, cuando en realidad a lo que estamos asistiendo es simplemente a una evolución natural, sí, y a un paso del testigo natural. Es decir, después de una serie de años en los que sí que es cierto que la generación millennial se vio más o menos taponada por la generación X y la generación de la transición, estamos asistiendo a que en el presente pues ahora vuelven a aparecer figuras millennial, como es el caso de la música de gente como Rosalía, el caso de los medios de comunicación como Broncano, y poco a poco se va configurando ese imaginario millennial que ahora mismo es hegemónico, ¿no? Y lo que comentábamos en la conferencia que dimos la última vez es que precisamente los invisibilizados del presente son los chavales que tienen 18 y 16 años, que no siendo millennials se les mete dentro de esa categoría. Igual que a nosotros, cuando teníamos 18 años, se nos metía en el cajón desastre de la llamada generación X. ¿No? Acordémonos de la generación X, que es la generación de Foster Wallace, que es la generación podemos llamar de Bolaño. Es decir, todos los escritores de mi generación, más o menos, sobre todo narradores, se han formado leyendo a Bolaño, a Foster Wallace, a lo que fue la generación Next Generation, que publicaban prácticamente todos en Mondadori, traducidos y la que en España se conoció como la generación Nocilla, ¿no? Uno de cuyos fundadores vive aquí, en Mallorca, Agustín Fernández Mayo, ¿no? Esa gente tenía 30, 40 años cuando empezó a publicar y cuando empezó a ser interesante para la gente que estaba empezando por aquel entonces. Entonces siempre se produce ese fenómeno, ese pequeño decalage, ¿no? En el que la ideología de la juventud no está articulada por la propia juventud, lo cual genera ese fenómeno de odio, identificación, desprecio, que es tan productivo, ¿no? Si hubiera una perfecta coincidencia entre lo que uno es y lo que dicen que uno es, pues podríamos decir que no habría ningún desafío, ¿no? Para salirse de lo establecido, del canon, de lo mainstream, etcétera, ¿bien? Y por lo tanto no habría dinámica contracultural, no habría evolución social, pero es algo que no es accesorio a nuestra sociedad, es algo central de la misma, la reposición de las mercancías en el gran escaparate del capitalismo global, donde lo necesario y lo permanente es la dinámica turbocapitalista y lo contingente es si el producto de moda se llama Rosalía, Zetangana, Nati Peluso o Ernesto Castro. Todo eso es absolutamente prescindible. Pero bueno, me he ido muy lejos de tu pregunta. Tu pregunta inicialmente iba con que sí, toda ideología tiene un doble, tiene ese doble juego en el que los judíos, según la ideología nazi, son al mismo tiempo los que están detrás de las grandes finanzas internacionales, pero también son los que están detrás del comunismo. Que es la ideología una ideología paranoica se caracteriza también por esa visión contradictoria del mundo, en el que dos afirmaciones o proposiciones que son aparentemente contradictorias se permiten conciliar presuponiendo la maldad ajena, ¿no? Es decir, dada su maldad, pues claro que pueden, por un lado, promover el capitalismo y por otro lado el comunismo con el fin de acabar con la pureza racial alemana, pongamos por caso, ¿no? Y a día de hoy se sigue hablando en esa terminología, es decir, de la doble pinza de capitalismo y comunismo para acabar con la pureza racial, bueno, la pureza racial ya no, pero con las razas, con la raza europea, trayendo inmigrantes, inmigración que es al mismo tiempo beneficiada por la OCDE, por los empresarios y los patronos capitalistas, pero también por la izquierda, multicultural, gay friendly, islamofílica, etcétera, etcétera. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la conferencia, ha estado muy interesante. Sobre lo que acabas de decir de los migrantes, creo que sucede la misma paradoja, ¿no? Que son personas que nos vienen a quitar el trabajo, pero que a la misma vez cobran ayudas del Estado y no se ponen a trabajar. Esa ambivalencia que se da en todos los sectores que tienen que ser odiados por una u otra razón. Has mencionado el tema por encima, a lo que quería ir, es sobre el tema de las políticas que se ponen en marcha para personas mayores. Se apuesta de alguna manera desde las instituciones por una vejez activa, pero creo que se corre el riesgo muchas veces precisamente de infantilizar todos esos proyectos que se ponen en marcha. Claro, se da la visión de que se hace para que estén entretenidos, como si no pudieran llevar a cabo proyectos tan interesantes como podrían hacerlo los jóvenes. Entonces, si puedes darme un par de pinceladas de lo que tú crees que debería ser una buena política enfocada a la vejez,
pues creo que sería interesante. Claro, aquí es interesante. Podría empezar por la cuestión de, vamos, completamente de acuerdo por otro lado con lo que has observado acerca de la inmigración, es decir, ese doble discurso está ahí perfectamente operando. Sí que es cierto que se suele valorar la vejez activa, ¿no? Con políticas como la del inserso o en general la creación de espacios para los jubilados en los que puedan ir a trabajar o a hacer manualidades o a seguir, digamos, realizándose. Pero claro, se les suele implicar en actividades sin un aspecto público. Es decir, los ancianos van a trabajar a ese tipo de espacios como igual que los niños hacen trabajos en la escuela. Es decir, no con cara a publicar, por ejemplo, esos trabajos, sino como una actividad de pasatiempo, que es una cosa que yo también he echado mucho en cara en la universidad. Es decir, en la universidad opera el edadismo según el cual un estudiante en primero de carrera tiene que hacer trabajos como si fueran cartas de amor personales para su profesor, pero nunca contemplaría la posibilidad de que ese trabajo pudiera llegar a ser publicado. De hecho, el malentendido que hubo acerca de esta alumna que vio un artículo con el mismo título que su trabajo fue culpa mía por intentar echarle un cable, que era uno de los mejores trabajos que me han hecho, y le dije, oye, mándamelo para que lo podamos publicar. Y fui yo tan gilipollas por pedir ese trabajo, ya he llegado a la conclusión de que no hay que echar el cable a nadie, no vaya a ser que ese cable te lo nuden al cuello y tiren de él. Es un caso, para mi juicio, flagrante. Es decir, como hay muchos alumnos que se pasan 4 años de su vida o más, si terminan haciendo trabajos en el máster o en el doctorado, haciendo trabajos que son perfectamente publicables a poco que se les dé unos retoques, y sin embargo quedan en cajones ahí abandonados sin apenas visibilidad. No es mi caso. El último libro que publiqué, el de Un palo al agua, aunque se publicó en 2016, está compuesto prácticamente de todo él por trabajos de clase. También era un poco osado por mi parte, porque algunos de esos trabajos en clase los había publicado previamente, pero vamos, digamos que era una época en la que yo entendía que el trabajo en clase no estaba desvinculado con mi actividad como ensayista extramuros. El problema que yo veo con las actividades orientadas a la ancianidad y a la adolescencia o a la posadolescencia en la universidad es que son muy, pues eso, autotélicas. Es decir, que es los ancianos hacen actividades manuales o hacen ahí lo que llaman arteterapia, ¿no? Pero no para exponer en ningún lado ni para que eso se vea como una obra que podría tener un cierto recorrido, sino que se almacenan ahí, se destruyen, hacen a lo mejor quizás una pequeña exposición temporal y ya está, ¿no? Algo curioso, interesante es analizar el tema de la jubilación, ¿no? Es decir, ha habido mucho debate en el presente acerca de hasta cuál es la fecha a la que nos debemos jubilar, si se debe ampliar la jubilación, si es sostenible una jubilación a los 45, si se puede incluso rebajar esa jubilación, si sería beneficioso que se jubilara a gente con 62 años para incorporar a más jóvenes en el mercado de trabajo. Unos datos que no he mencionado para no aburriros, pues era que según estos antidadistas, en realidad el hecho de que se jubilen más ancianos no redunda en más empleo para los jóvenes, porque dentro de una empresa también los cargos están muy estructurados por edad y digamos que la jubilación de un catedrático no implica que aparezca uno de 20 años que vaya a sustituir esa cátedra. De hecho, en la universidad tenemos el caso de estos últimos años de crisis en los que se procuraba que los profesores se jubilaran cuanto más tarde mejor para evitar darle una excusa a la facultad para suprimir esa cátedra. Es decir, por ejemplo, en la universidad en la que yo estudié, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Filosofía, eran conscientes de que si se jubilaba un catedrático en los años más crudos de la crisis, esa cátedra no pasaba a entrar en un concurso público, sino que simplemente se extinguía. Y ese era el último, por así decirlo, de su estirpe. Y así es como, por ejemplo, se acabó por medios incluso más perversos, con la cátedra de estética en la Universidad Complutense de Madrid. Y no hay retorno. Es decir, en la Universidad Complutense de Madrid no existe cátedra de estética. Y todos los que damos estética no estamos especializados en estética. Y esto es un fenómeno de corrupción muy señalado. Entonces, hay ciertas profesiones como la nuestra, digo, las relacionadas con las actividades liberales, que no requieren de una gran actividad física, etcétera, en los que la jubilación forzosa a una determinada edad puede tener algún tipo de funcionalidad en relación a este esquema prejuicioso de North y Fiske. Es decir, es cierto que muchos becarios ven con malos ojos al catedrático que teniendo 80 años, estando ya un poco gaga, no se jubila. Y es cierto que hay muchos profesores que deberían haberse jubilado antes del año en que lo hicieron, pero también hay casos muy tristes
de puñaladas interdepartamentales o intradepartamentales, como cuando jubilaron forzosamente a Gustavo Bueno en el año 98, que yo creo que era uno de sus años mejores. Es decir, Gustavo Bueno creo que lo jubilan en el 98, 96, cuando viene de estar publicando los 5 volúmenes de la teoría del cierre categorial, publicando un libro de 500 páginas cada año, y todavía está por escribir España frente a Europa, el mito de la izquierda, es decir, está en su máximo apogeo, está como si fuera un chaval de 30 años dándolo realmente todo. Entonces, varía mucho, nuestras profesiones son muy raras, o la mía, no sé tú a lo que te dedicas, ¿no? O usted a lo que se dedica, pero en mi caso, el caso de la filosofía, si bien es cierto que a veces se cumple esa norma, ¿no? De con 30 años empezar a publicar, con 60 años ya empezar el periodo de decadencia, pues nos encontramos con autores muy prolíficos en su juventud. Citamos el caso de Schelling en la anterior conferencia, y que publicó prácticamente todas sus obras antes de los 25 años y luego posteriormente obras póstumas y sobre todo trabajos a partir de los 45 o 50 años, ¿no? Entonces, nunca se sabe cuándo un filósofo va a dar lo mejor de sí, y nunca se sabe hasta qué punto la filosofía no requiere de un poco de esa locura y de esa ya suficiencia que tiene la tercera edad. Cualquiera que haya tenido en clase alumnos de mayores de edad, y no solamente mayores de 18 años, quiero decir, sino gente jubilada, etcétera, sabe que son los más osados, los que toman la palabra con más holgura, los que no tienen miedo a la vergüenza, no tienen vergüenza ajena, etcétera, y por lo tanto los que tienen mayor seguridad a la hora de hablar. Y la filosofía tiene un poco este componente de autoafirmación, etcétera. Ya sé que no responde a tu pregunta iba más orientada a cómo implicar a la tercera edad en el espacio público y hacerlo de una manera no infantilizadora. Es un poco difícil, ¿no? Y en Madrid, la alcaldía de Manuela Carmena intentó, pero esto es como un puro estrategia de marketing, darle a San Isidro, una fiesta clásica nuestra, ese toque intergeneracional por medio de la mezcla de, por un lado, el chotis y por otro lado, el trap, ¿no? Uno de los últimos carteles, el cartel del San Isidro pasado, era un chaval de 15 años, una imagen, un dibujo de un chaval de 15 o 16 años con vestido de trapero y una señora de la edad de Manuela Carmena vestida de chulapa, ¿no? Entonces era un poco esa mezcla de decir, bueno, en San Isidro cabe Zetangana o como el concierto que dio en Agora Zain en 2016, que para mí es uno de los conceptos fundamentales de la historia del trap, y también cabe pues la antigua chotis, la música popular clásica, ¿no? Y a día de hoy, sobre todo con la recuperación de la música popular, que partió de la ruptura de los prejuicios contra el reggaetón, puede, tarde o temprano, y con la incorporación del flamenco en el canon de la música que gustan los hipsters, pues puede que estemos ante la revalorización de un tipo de música que gusta entre la tercera edad, ¿no? Entonces, por ese lado, puede que... No sé, es que no tengo ni idea. Realmente, como no me dedico a eso, nunca lo he visto desde el punto de vista de cómo organizar un acto público para que vayan los ancianos. Evidentemente, lo más sencillo es que el aspecto del inmobiliario, de los accesos y todo eso, pues sea yayo-friendly, o que esté habilitado para que vaya gente con problemas de movilidad, que pueda ir en silla de ruedas, etcétera. Sí. Quería hacer una reflexión, porque soy de la generación que vosotros llamáis tapón, en que creo que habrá una diferencia sustancial con lo que ahora es la tercera edad, teniendo en cuenta que mi generación fue la que masivamente se incorporó a la universidad y por tanto, cuando nos jubilemos, yo no veo a ninguna de mis amigas ni a mí misma haciendo macramé, ni a ninguno de mis amigos jugando dominó. Ni permitiremos que nos organicen viajes del inserso ni demás, porque yo creo que vamos a ser personas activas, con intereses, que probablemente queremos prolongar nuestra edad de jubilación porque consideramos que tenemos que aportar a esas edades, y que por tanto este tratamiento paternalista que se tiene ahora hacia los ancianos, mi generación primero no lo permitirá y segundo que no será necesario. Por lo tanto, no sé si eso paliará de alguna manera la visión esta antiedadista que tú has expuesto, si se replanteará precisamente el papel de la tercera edad de mi generación, que creo que será muy diferente al de la actual, y que bueno, que mira. Sí. Claro, es una posición muy interesante, pero que entra también en la clasificación que tienen estos autores. Es decir, es normal,
conforme a los estudios que se han hecho, que personas que tienen entre 55 y 75 años no vean posible que ellos se conviertan en esos ancianos que juegan al dominó o a la petanca. A mí la petanca me parece un deporte acojonante, cojonudo. De hecho, yo utilizo la petanca para entender la literatura. Es decir, para mí, la literatura a día de hoy se ha convertido en una suerte de petanca con letras. Del mismo modo que la petanca es un deporte que puede practicarse mejor o peor, pero a nadie le importa nada, y seguro que existen revistas especializadas en la petanca, etcétera. Existen revistas especializadas en la literatura, lo que pasa es que nadie las compra, y existen novelas que se publican y tal, pero que nadie las lee. Lo que mucho es, los periodistas hacen fotos con ellas en Instagram, porque se las mandan gratis las editoriales, ¿no? Lo que la gente lee son estados de Facebook, etcétera. Entonces, claro, pensamos que nunca nos convertiremos, y la generación que está a punto de convertirse en ese tipo de ancianos es la que más piensa, igual que pensaba la gente en el 68 que nunca su generación será de extrema derecha, etcétera. Se ha visto que sí, es decir, más o menos sucede esto, más o menos se va confirmando el tópico, es un tópico pero no deja de estar sostenido en cierto grado de verdad, de que si tienes menos de 35 años y no eres de izquierdas no tienes corazón, si tienes más de 35 y no eres de derechas no tienes cabeza, ¿no? Y de nuevo, el dominó me parece un juego de mesa también acojonante. El otro día que estaba en casa de mi abuela me di cuenta que lo único que podíamos hacer, la única actividad que podíamos hacer intergeneracional, es decir, en la que podía jugar mi prima de 9 años, mi abuela de 82, 83 y yo, era el dominó. Y que nuestra abuela de hecho nos ganaba y tenía una maestría al dominó y a todos los juegos de cartas. Entonces hay una serie de juegos, todos estos juegos de mesa y tal, que aunque están muy desprestigiados y se ven como algo propio de una sociedad medieval o feudal o analfabeta, pues como en el caso, por ejemplo, de mi abuela aprendió a leer y a escribir con 70 años porque fue a la escuela, toda su vida la dedicó al campo, ¿no? Como el caso de mi abuelo, y luego a la industria, a la fábrica o a la obra, ¿no? Yo creo que este tipo de deportes que requieren de poca actividad y tal, se van a mantener, y que, aunque no todos, y es cierto que pueden aparecer nuevos deportes, por ejemplo, asociados a las tecnologías, eso sí que lo veo mucho más plausible. Es decir, de aquí a prácticamente 5 años, si Facebook se mantiene, Facebook será principalmente una red social para mayores de 50 años. Eso desde luego. Es decir, puede perfectamente que las nuevas actividades que requieran poca actividad cognitiva o física, pues ya no sean estos viejos deportes o juegos de mesa, sino pues todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales. Pero todo lo que tiene que ver con la decadencia de la mente y el cuerpo es inevitable, ¿no? Entonces, el ocio de la generación, la vuestra, la nuestra, cualquiera, va a estar asociada a esos deportes más o menos transformados, es un factum. Es decir, forma parte del prejuicio idealista pensar nuestra generación es mejor que la anterior. De hecho, es más o menos lo que estás diciendo tú. Claro, tú lo estás enfocando hacia las actividades estas lúdicas. Yo me refiero más a la preparación. Es decir, las personas que fueron víctimas de las estafas piramidales eran personas que tenían poca preparación, pocos conocimientos, pero fruto de la edad en la que se formaron, en la que prácticamente no se formaron porque empezaron a trabajar muy temprano. Es decir, son personas más débiles. Lo que yo defiendo es que mi generación tuvo la oportunidad, porque lo permitía la situación, de salir con otra formación y que por tanto no seremos esos ancianos tan débiles para que se nos pueda manipular, estafar y tratar de esa manera en la que actualmente se trata a los ancianos, precisamente porque, hablo en general, es una generación con baja formación y con poca defensa o poca iniciativa para organizar su propia vida. Hay un amigo mío, que más que amigo, pues es un sociólogo bastante importante, que se llama César Rendueles, que dice que toda la filosofía analítica está contenida en los proverbios. Es decir, no por mucho madrugar amanece más temprano, y que todo lo que la filosofía universal está contenida en esa sabiduría primigenia, y que de esa es rica el analfabeto. Y muchos, de hecho, intelectuales de izquierdas, como el caso de Pasolini, entendían que la verdadera sabiduría la sabiduría práctica es una cosa que no adquieres por muchos libros que has leído. Es decir, y eso es algo curioso porque es cierto. Es decir, lo que dijo Platón acerca de cómo se crean las estrellas,
eso posiblemente está obsoleto. Vamos, no, seguramente está obsoleto. Pero lo que dijo acerca del bien, la felicidad, etcétera, eso sigue manteniéndose. Es decir, por mucho que haya habido un progreso en el conocimiento empírico, las ciencias naturales, etcétera, lo que tiene que ver con la moral, es decir, con la conducción de la vida buena, eso es algo que verdaderamente está en Homero mejor que en cualquier novelista del presente, ¿no? Entonces, puede que los ancianos actuales, o por ejemplo a mis abuelos, les pudieran estafar por su baja formación. Pero, por ejemplo, por centrarnos en este aspecto económico, la generación de mis abuelos, la generación de los niños de la guerra, tenía una relación con la economía propia de su época, donde, por ejemplo, la mayor parte de las cosas que se compraban en metálico, y donde no existían las finanzas, y donde no existía toda la economía especulativa en la que se ha metido buena parte de la clase media española. Porque el grueso de la crisis y el grueso de los tíos que se han ido al paro, que les han expropiado segundas y terceras viviendas, y el coche, etcétera, eran clases medias que a pesar, por muy formadas que estuvieran, se metieron en ese esquema piramidal de la economía del casino global, ¿no? Entonces, el caso más paradigmático de esto es Amando de Miguel. Amando de Miguel era sociólogo, y era un sociólogo que aparecía en las televisiones todas las tardes en Antena 3, Telecinco, etcétera, y ese tío entró en quiebra, tuvo que vender toda su biblioteca, uno de los sociólogos más importantes de la historia de España. Y en varias entrevistas contó que, bueno, él había sido una víctima más de la crisis económica, y que todo su expertizaje, a pesar de que sea el campo suyo en el que estudiaba, todo su expertizaje no le sirvió nada respecto de un imprevisto como era el de la crisis económica. Se podían analizar las tendencias a largo plazo, se podía ver perfectamente que había una sobreendeudamiento en todo el sector inmobiliario, pero no se podía prevenir, o mejor dicho, había una ideología de fondo de ¿para qué vas a pagar en metálico si te lo dan con un 0% TAE? Incluso te están regalando el dinero. Es decir, la economía actual ha configurado unas expectativas de lo que va a ser tu futuro, que hace que esa gente tan formada pues entre en esquema, por así decir, se autoestafe, se engañe, pensando que va a mantener el trabajo de aquí a 20 años, que va a poder pagar esas hipotecas a 40, que no van a suceder desastres climatológicos, ecológicos, sociales, etcétera, que van a transformar completamente sus expectativas. Entonces eso es lo que yo quisiera decir, que hay, de alguna forma u otra, todos vamos a caer en alguna trampa de estas, ¿no? Es, por ejemplo, lo mismo que nos sucede a nuestra generación. Nuestra generación ha quedado enredada en las trampas de las redes sociales. Eso es así. Porque que es una trampa que está configurada de tal forma que activa los lugares de absorción de metadona, iba a decir. De metadona, no, es de dopamina, serotonina, todo este tipo de cosas. Y por la vía de lo que en principio parecía un formato, una plataforma de ilustración, de formación como en Internet, ¿no? La biblioteca universal, etcétera, pues te encuentras con gente que dedica todo su tiempo, cada 10 o 15 minutos, a revisar si le han dado like, si otro ha subido una foto, etcétera. Entonces, las trampas aparecen por lugares inesperados, y el mayor enemigo somos nosotros mismos. Y las verdades básicas de la moral y de la buena vida y de la se conocen desde Homero, en una sociedad mucho más iletrada, bárbara, salvaje, lo que tú quieras, que la que vivieron nuestros abuelos. Yo quería comentar algo al hilo de lo que has dicho tú sobre de cómo nos van a ver en el futuro, cómo se nos va a ver, o que la concepción que se va a tener de los ancianos en el futuro o en diferentes futuros no va a depender tanto de cómo son los ancianos dependiendo de la generación a la que pertenecen, sino a cómo nos ven las generaciones anteriores y más jóvenes, puesto que desde la niñez, la adolescencia, la juventud, se ensalza eso, la juventud, el éxito, la energía, la salud, la vitalidad. Entonces, siempre va a haber estos jóvenes influidos por estas visiones que son los que a nosotros nos van a poner la etiqueta que ellos quieran. Y nos verán siempre como adultos, como ancianos, como discapacitados. Y yo creo que esto siempre va a ser así, a pesar de que nosotros nos esforcemos por seguir siendo intelectuales, por seguir siendo útiles y por seguir teniendo energía. Claro, pero es que buscar, seguir, a mi juicio, lo perverso es el ideal de la independencia absoluta, de yo solo, de no necesito a nadie. Eso es lo que te conduce a la soledad y a la vida fracturada, incompleta, insatisfecha.
ese ideal de independencia, ¿no? El que resulta por utópico perverso, porque si uno llega a ese ideal descubre que la existencia a la que te condena es eso, vivir solo en una gran mansión como ciudadano Kane. Entonces ese es el sueño americano. El sueño americano mejor que no se cumpla, porque cumplido es una pesadilla, y no cumplido genera esa insatisfacción y ese miedo y ese resentimiento de las clases bajas respecto de las altas. ¿Bien? Entonces, por eso yo creo que lo que hay que desmontar es la ideología de la energía, del empoderamiento, yo lo que estoy es a favor del desempoderamiento, en fin, de que el objetivo de nuestra sociedad no es que haya un 50% de verdugos y de verdugas, sino que no exista la pena de muerte. No sé si me explico. ¿Bien? Entonces la ideología del presente, las ideologías que se movilizan en el presente suelen ser ideologías que preservan los valores del antiguo régimen, los valores del patriarcado, los valores del edadismo, lo que sea, y lo único que buscan es que el grupo minusvalorado pueda seguir participando de esos valores, de los valores de la energía, de los valores del poder, de los valores de la dominación, valores clásicamente asociados a la masculinidad. Todo lo que se quiere es que haya empresarias de gran éxito, es decir, gente que explote a otra gente, pero que ahora sea del género tradicionalmente explotado, ¿no? Como una especie de pequeña venganza donde tú en primero de carrera te hacían novatadas y el privilegio de estar en segundo, tercero, cuarto de carrera es que tú puedes hacer putadas al siguiente, ¿no? Que es la visión esta, pues eso, vengativa, poco empatizadora, en la que el combate del penúltimo contra el último. Esa es la visión que yo creo que toda izquierda ha buscado siempre combatir. Es decir, entender que esa lucha entre el penúltimo y el último redunda en detrimento de ambos dos. Y que sería interesante la asociación y la cooperación y la solidaridad entre la gente que está en el estrato bajo, en el estrato medio o incluso el estrato medio alto, ¿no?